¿Qué tal? Buenos días, buenos mediodías. Bienvenidos a la primera edición de DTV Noticias. Hoy no estará Horacio y quien lo reemplaza soy yo, Mauricio Cantando. Pero no estoy solo porque tenemos, como siempre, a los especialistas en temas parlamentarios que tiene este país, como por ejemplo a mi compañero y amigo Guido Bradlaski. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estuviste estos días? ¿Bien? Bien, bien. Tenés un tema muy interesante, ya nos vas a contar. Pero estuve leyendo tus placas y yo por lo menos tengo expectativas. Y lo mismo con Pablo Varela, otro especialista que también seguramente tiene sus temas picantes para hoy. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, también. Con expectativas, aparentemente va a haber una sesión el 17, según escuché, con temas de consenso. Y ahí veía una dinámica en los pasillos de que se está hablando de tener una sesión por mes, que en un año electoral es todo lo que se puede pedir, ¿no? Y es todo lo que se puede pedir y es bastante, ¿no? Es bastante, sí. Es más de lo que se puede pedir, te diría. Además, bueno, la sesión del 17, justo repasábamos ayer que hay elecciones, vienen 2 superdomingos, ¿no? 7 y 14. 7 y 14, elecciones provinciales, se renuevan, se eligen gobernadores en varias provincias y se eligen las autoridades provinciales. Y bueno, evidentemente se ha dejado pasar estas fechas. Estas son 2 semanas donde flaquea un poco la presencia de los diputados aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo de esas provincias donde están las elecciones. Se deja pasar y la sesión que vos decís, Mauricio. Son muchas provincias, por lo tanto era muy difícil tener actividad legislativa en el recinto sin una cantidad importante de diputados, pero estaba pensando el otro día que como solamente puede haber sesiones si los 2 frentes más grandes se ponen de acuerdo, porque ninguno consigue quórum por su cuenta, que haya 15, 20 o 30 ausencias, me parece que va a ser natural en todas las sesiones que haya en el año y no va a ser un problema, ¿no? Porque si hay consenso con temas que el 90% del recinto los quiere votar, el quórum va a estar, ¿no? Sí, es así. Fue algo que pasó más o menos en la última sesión. De hecho, había bastantes ausencias, bastantes bancas vacías. Y bueno, claramente hay mucha energía puesta en las provincias. Ahora el 7 es Jujuy, La Rioja y Misiones. Y el domingo siguiente es Tierra del Fuego, La Pampa, San Juan, Tucumán. Y bueno, me está faltando una, pero son 8 igual, en total. Qué memoria, te digo, porque las dijiste sin leer. Casi yo no me las acordaría. Sin pensar y sin repetir, no. Sin repetir y sin soplar. La Pampa, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán, el siguiente, Tucumán y... No pienso googlear, aviso. Y ahí me está faltando... Me van a obligar a googlear en vivo y no pienso hacerlo. De todas maneras... San Juan son paso, ¿no? San Juan no, hay primarias. porque ahí Uñac derogó la ley paso. Paso no, son, sí. Lemas. Exactamente. Un sistema parecido a Lemas y Orrego, que es diputado, está competitivo. Y José Luis Gioja está también como uno de los candidatos dentro del lema peronista, ¿no? Sale gobernador. Sale gobernador directamente. No es sale gobernador. Sí. Bueno, y esta costumbre que están teniendo algunas provincias, casi todas, de tener elecciones no solamente anticipadas, sino que ahora quieren anticipar a la definición de candidatos presidenciales. Claro. O sea, se va a la elección de la provincia sin tener ni idea quién va a ser candidato a presidente. De hecho, muchas provincias eligieron gobernador en 2019 cuando Alberto Fernández no era ni candidato. Ni sabíamos que iba a serlo, o sea, ni se había hecho el anuncio. Despegarse completamente del escenario nacional, ¿no? Es un poquito la tónica, ¿no? Bueno, y el calendario arrancó hace un par de semanas con Neuquén y Río Negro, ¿no? Que ya tienen gobernador electo. Ambas provincias. Exactamente, tienen gobernador electo en estas condiciones, ¿no? Sin tener ningún tipo de vínculo. Desdoblamiento, despegarse de la suerte de lo que pase con la fuerza política a nivel nacional. No solamente la suerte, y seguir la lógicas provinciales, ¿no? No solamente la suerte, sino la definición. O sea, antes era la suerte, ¿no? O sea, bueno, no quiero saber nada con tal candidato. Ahora no quiero saber ni quién es candidato. Quiero que se vote y nadie me pueda emparentar con un candidato que ni siquiera está definido. Sí, ¿no? Un caso raro es el de Córdoba, ¿no? Donde la elección es el 25 de junio, exactamente, el día después del cierre de alianzas y de listas a nivel nacional. Digo, pensando en Córdoba, que es el segundo padrón electoral del país en términos de volumen, y que Juan Schiaretti ya anunció esta semana que va a jugar en una PASO. Así que, pero es la excepción en todo caso, que confirma un poco la regla que está mencionando. Con la particularidad que el gobernador quiere ser presidente, ¿no? Claro. Y que está esperanzado en un segmento que no termina de aparecer nunca, esta tercera fuerza, este peronismo. Bueno, ayer disidente. confirmó Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, confirmó que va a ser precandidato. Ya se veía venir, pero lo terminó de confirmar. Va a competir contra Schiaretti en una interna de este espacio, ¿no?
Claro, sí, bueno, esto fue el intento que hubo en 2019, ¿no? El famoso Argentina Federal, que finalmente quedó atrás y esa fuerza terminó apoyando a Roberto Labaña, ¿no? Sí, exactamente, y ahí me parece que la decisión de Massa jugó muy fuerte, ¿no? Porque Massa estaba acumulando, si se quiere, ahí en ese espacio, después Massa termina yéndose hacia el frente de todos, Schiaretti quedó en una zona intermedia y el candidato fue finalmente Labaña, que habrá sacado un 6-7% más menos, ¿no? Es muy difícil para las terceras fuerzas lo que pasa entre agosto y octubre. Después de las primarias empieza el voto útil, tenemos la mejor encuesta posible, y si una tercera fuerza no es competitiva, lo natural es que pierda votos. Se desinflan. Ahora, a nivel parlamentario, si bien uno puede decir que no tuvo incidencia ese espacio a nivel nacional por la polarización entre las dos grandes coaliciones, a nivel parlamentario, ese grupo de diputados del medio, lo que hoy es el interbloque federal, ¿no? Con los cordobeses, con el sector del peronismo no kirchnerista, terminó siendo, es decisivo en este Congreso. Claro, también, pero es decisivo para volcar hacia uno u otro lado, ¿no? Si se hubieran elegido, y esto es una cosa que hablaba el otro día con un diputado, hasta lo proponía así como opción, si se hubieran elegido diputados en agosto, hubieran tenido más. ¿no? En octubre tuvieron bueno, pero seguramente esta semana se hablaron otros temas en el Congreso y en esta Cámara de Diputados, y quien los tiene es Guido, ¿no? Bueno, lo que trajimos, Mauricio, hubo promulgaciones importantes de leyes de las cuales hemos hablado mucho en algunos casos, y que se promulgaron ayer, es decir, a partir de la publicación en el boletín oficial. O sea, el proceso, por si alguien no lo sabe, es la aprueban las dos cámaras y después el Poder Ejecutivo promulga y recién ahí se aplica, ¿no? Entra en vigor. Tiene 10 días, si no me equivoco, el Ejecutivo para... Y el Ejecutivo puede tardar hasta 6 meses en promulgarla. No necesariamente promulga el otro día. No necesariamente. O sea, por eso es noticia cuando se habla de promulgar una ley. Si bien es un trámite formal, algunos presidentes a veces lo demoran a propósito, que no pasaría en este caso, ¿no? Y aparte a veces en la promulgación también hay una aplicación o un terminar de ajustar algunos detalles parcial, que termina yendo para un lado o para el otro, por ahí. Sí, y después, bueno, puede ser si requiere reglamentación. Claro, eso, reglamentación. También. La reglamentación, claro. Bueno, en este caso se promulgaron, es decir, ya están plenamente vigentes las 6 leyes que sancionó el Congreso en el último tiempo. Una es la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que todos aquí le hemos llamado Ley Lucio. En homenaje a Lucio Dupuy. Exactamente. El chico pampeano. Chico de 5 años asesinado por su propia madre y la novia de su madre, que fueron condenadas a cadena perpetua. Ambas están en este momento. El juicio fue, si no me equivoco, en noviembre. No, en febrero creo que fue. En febrero fue la sentencia. En febrero fue la sentencia. En noviembre había iniciado. Y no estaba incluido este tema en extraordinarias, ¿te acuerdas? Claro, después se incluyó el tema exactamente en extraordinarias. Le faltaba aprobación del Senado. Del Senado de la Nación. Había pasado por diputados. Y finalmente, con esa se incluyó. Sí. No, discúlpame, con esa sesión caída en el Senado, ¿no? Porque estaba la expectativa, después finalmente se termina aprobando. Pero sí, no estaba incluido en extraordinarias y fue recientemente lo pidió Cecilia Moró. Aprobado. Lo incluyó después, lo pidió por carta. Lo pidió por carta pública. La presidenta de la Cámara. Fue como un desliz no haberla incluido dentro del temario. Un reto. Además, había una ley que venía con un amplio consenso, es hacer una capacitación para prevención de la violencia contra los niños por todas las señales que había habido en el caso de los padecimientos. No la vieron los docentes. Por esos dos monstruos que lo tenían supuestamente bajo su cuidado. Y bueno, no se vio y tuvo el desenlace que tuvo, además de que la justicia, cuando va un varón a pedir la tenencia, no hay igualdad ante la ley, ¿no? Hombres y mujeres, siempre el varón que va en temas de familia siempre tiende a perder por los estereotipos de género que hay, ¿no? ¿Eso está pasando hoy o pasó siempre, pensás, Guido? Está pasando más actualmente, me parece. En general hay esta cosa de... Es parte del juicio lo que estás hablando, se habló mucho en el juicio, ¿no? Sí, se habló, bueno, se pidió también... Odio de género. Se pidió y no se dio contra la jueza que le había dado la tenencia
a estas dos diabólicas. Como Porque las llamó tenía, un tenía, colega, la, ¿no? tenía la tarea de inspeccionar si podían, ni más ni menos que criar a un chico. Y evidentemente no podían. Sí, pero además, bueno, se le escapó a la jueza por todos los prejuicios que hay, ¿no? El padre había pedido estuvo muy activo el abuelo, recordemos. Vino Sí, acá al claro. Congreso, las dos ¿no? cámaras tuvo. Pidiendo por esta ley. Bueno, promulgada entonces. Promulgada la ley. para capacitar a todos los que están en el Estado. Imagino también en el Poder Judicial. Imagino, porque si es una capacitación en torno a un nivel de Estado, hay que ver cómo se aplica, pero esto que vos decís debería ser parte de una capacitación para evitar que esto se repita. A mí me encantan las leyes de capacitación porque siempre las leyes que se le piden al Congreso son de penas o de Sí. dinero, pero de capacitar, de formarnos para evitar situaciones dramáticas como esta, empezó a haber leyes hace muy poco, o sea que yo le Sí, tengo bueno, Micaela está es la otro. ley Micaela. la ley Micaela, la ley de Yolanda. capacitación en temas de género, también Claro. después de un femicidio muy resonante en Entre Ríos, ¿no? Exactamente. Ujú. La ley Yolanda en temas ambientales a la gente que tiene responsabilidad de Estado. Y bueno, si todos nos capacitamos, vamos a estar mejores, ¿no? No debería Sí, ser un problema, ¿no? sí, sí. Bueno, Sí. de hecho la ley salió con amplio apoyo, Con amplio ¿no? apoyo, Prácticamente por, si no me equivoco, fue por unanimidad. Impulsada por De un Martín proyecto. Maqueira, ¿no? Eso Diputado quería del PRO. decir. Eso quería Sí, decir. sí. Claro. Sí, sí, porque digo, mencionabas recién la celeridad del Ejecutivo en promulgarla, pero bueno, era un proyecto de ley que venía del PRO. Venía del PRO. Diputado Parece. pampeano, además, ¿no? Diputado Santa Rosa. pampeano, El tema había exactamente. sido La Pampa, pero con consenso también se terminaron unificando proyectos de Ujú. Claro. una diputada de Santa Cruz. Roxana Reyes. del Frente de Diputada Todos. Rosana Reyes de la UCR, Roxana Reyes, y también había una diputada del Frente de Todos que ahora... Paola eh, Venecián, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Sí, sí. Bueno, seguimos salió por con la amplio le- margen. Sí. con- Bueno, ley de alcohol cero al volante. Fue promulgada. Otra gran ley que se esperó mucho Sí. tiempo. Discutida. También sobre todo no tuvo apoyo de los legisladores de las provincias vitivinícolas. Las Pero provincias muy productoras. poquitos en el Claro. Senado. Inclusive, Un puñado. por ejemplo, hubo la senadora de Mendoza de Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, votó a favor y lo justificó. Ujú. Sí. Y dijo que Sí, incluso- ninguna industria vitivinícola necesita que la gente maneje borracha. Básicamente dijo eso. Sí. Falso. Sí, fue dura. muy La Borracha, senadora, dijo. ¿Eh? Igual 05 no es alguien que está Alcoholizado. ¿no? Bueno, es que eso es una discusión a veces de que cómo te pega el 0,5, todo el mundo parece entender ese tema, pero nadie sabe. Fue cuando es parte de la 0,5. discusión, ¿eh? sí. Fue parte de la A discusión. mí yo no terminé de estar convencido, ¿no? Pero dijo algo que me llamó la atención. Dijo la senadora en su momento, habló de que en Mendoza se modificaban a veces para ser más benévolos las estadísticas de Totalmente. siniestros viales. Totalmente. Sí. No sé si es verdad o es mentira, Yo lo pero veo- digo, si es verdad es grave. Yo lo veo al Uno de revés. los Sí, es verdad, es argumentos grave. que dieron especialistas que vinieron, porque fue larga la discusión en comisión, es que en todos los accidentes, o en gran parte de los accidentes, una de las cosas que aparecía es el abuso de alcohol. Y yo lo veo al revés. ¿Cómo justificás? Claro. Tenés que tener 2, 3 vasos de vino encima para manejar en una ruta nacional. ¿Cuál es el justificativo para que tengamos que arriesgarnos a que te caiga mal? Ujú. No los tomes y listo. Me parece que para mí esto es una rémora de los viejos lobbies que tiene en este caso la industria Sí. vitivinícola, porque ni siquiera creo que va a tener efecto comercial, para nada. Sí, el criterio es como un axioma, ¿no? Si tomás, no manejas. Claro, Tomes lo que tomes, no importa. El que toma, no maneja. claro. Entonces vamos los 4 y el que toma, no maneja. Bien. El Seguimos, que maneja, no toma. seguimos con Perdón, bueno. otra ley. Fortalecimiento de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Fue el otro proyecto en el medio de la discusión por el tema del narcotráfico en la provincia y la necesidad de fortalecer los tribunales federales en la provincia. Todo esto tuvo sanción el 13 de abril en el Senado. Estos 3 proyectos habían tenido sanción, ya venían de la Cámara de Diputados de antes. Y también se promulgaron otras 3 leyes sancionadas por este Congreso. Si tenemos la placa. Otras ¿Tenemos 3 la leyes placa? más. Sí, pues fueron 6. Formación y desarrollo de la enfermería, lengua de señas y el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Fueron las otras 3, todas
fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial. Cómo se esperó la de enfermería, ¿no? 2 años y pico, la verdad, una ley muy necesaria para que haya más enfermeros, estén mejor pagos y mejor capacitados. Pero quien sabe de todas las leyes y de todo lo que pasa en estos pasillos es nuestro compañero Gonzalo. ¿Nos vamos? Bien, compañeros, ¿cómo andan? Muy buen día para ustedes. Aquí estamos nosotros muy cerquita del ingreso a la sala número C, a la sala número 2, perdón, del anexo C, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se está llevando a cabo una reunión donde se habla sobre la jerarquización y sobre la iniciativa que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Bueno, esto es lo que se está llevando a cabo en estos momentos. Esta es en base a lo que sería la cuarta jornada respectivamente de estos encuentros en los cuales, por ejemplo, nosotros hemos estado desde el comienzo con la inauguración y en donde en estos casos se está hablando del territorio, ¿no? Bueno, sobre todas las cuestiones, hablábamos con la diputada Macha hace unos instantes, quien es una de las personas que hace y que genera esta iniciativa, sobre que es muy difícil contemplar una estadística y tener un número de las personas que están trabajando en estos momentos en los cuidados o que, por ejemplo, están teniendo una ganancia por jornada o por hora. Como hablaba ella, es muy amplio realmente, porque muchas de ellas son monotributistas, porque otras personas tal vez sí están en el registro, pero también hay mucha informalidad, por eso es lo que están señalando aquí. Y lo más importante es que habrá seguramente un proyecto para tratar dentro de las comisiones una vez que finalice esta reunión, porque será la última. Así que será muy importante en estos momentos, además de la diputada Macha, también está de manera virtual, por ejemplo, la diputada Lucila Massín, está también presente la diputada María Rosa Martínez, está presente también la diputada Natalia Souto y además tengo entendido que también la diputada Uceda también lo está haciendo de manera virtual, que junto con Siley y con Mónica Macha, Uceda es una de las diputadas representativas de esta organización. En breve posiblemente tengamos más testimonios de esto, pero al mismo tiempo le quiero contar, compañeros, compañeras, que justamente hoy vamos a tener más actividad dentro de lo que es la actividad del anexo o del entrepiso, porque en el anexo A, o muy cerquita del mismo, se va a llevar a cabo una reunión que tiene que ver particularmente sobre la Ley Nacional de Danzas, en donde se hará lectura de un documento preparado por las organizaciones del colectivo de las danzas y donde justamente diputadas y diputados estarán presentes en el mismo. Esto tendrá lugar a partir de las 13, estaremos presentes en el lugar para estar atentos a todo lo que sucede ahí. Recordemos que esto lo está organizando la Dirección de Cultura de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación, entre otras de las actividades, porque además está también organizando la Dirección de Igualdad. A partir de las 11 comenzó hace un ratito ya con una mesa en donde ya nos podemos inscribir para realizar la ley Micaela dentro de lo que significa todos los empleados dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, también se pueden inscribir justamente para tener este curso y sobre todo los conocimientos para manejarnos no solamente al aire nosotros, sino también para manejarnos en la vida en general. Y luego, lógicamente, esperando por toda la actividad de la semana próxima, teniendo en cuenta que hoy es jueves, esta semana ha sido corta, mañana ya es viernes, no tenemos comisiones previstas para hoy, para mañana imagino que tampoco, porque por lo general no suele haber reuniones, teniendo en cuenta los viajes que tienen que realizar diputados y diputadas. Al mismo tiempo, no deja de haber otras reuniones que se organizan dentro del contexto de los distintos anexos. Estaremos atentos a mañana, pero la realidad indica que la semana próxima habrá un tema muy importante que se puede llegar a confirmar en las próximas horas, porque posiblemente la Comisión de Legislación General, que ha tenido una participación muy importante la semana anterior o semanas anteriores sobre el proyecto de lavado de activos y que luego llevó al recinto de la Cámara,
también va a estar trabajando sobre los proyectos, distintos dictámenes que se pueden llegar a generar o unificados, uno unificado, sobre la reducción de la jornada laboral. Uno de los proyectos, por ejemplo, que lo encabeza el diputado Hugo Yasky, que pide, por lo menos en su proyecto, en su texto, que la jornada laboral de la semana sea de 40 horas. Hay otros proyectos, por ejemplo, que generan esta normativa para 36 horas, así que estaremos atentos, al igual que lo que se puede llegar a dar la semana próxima con el tratamiento de algún dictamen para la solución de los familiares que han tenido un crédito UVA y que hoy están realmente pagando un monto realmente exacerbado. Bueno, completísimo, Gonzalo. La verdad que se paseó por todos los temas. Ley de cuidados, que seguramente un proyecto de Poder Ejecutivo que seguramente vamos a empezar a tener en tratamiento ordinario en breve. También se habla de una compatibilidad por ahí en el tratamiento con esta posibilidad de reducción de jornada laboral, que también hay proyecto en el Senado. Y ojo con la Ley Nacional de Danzas, que es un reclamo porque tengo entendido que están enojados porque no tienen asignación específica como otros institutos culturales, de otros organismos culturales del país, como por ejemplo la música, el teatro, y un poco también se puede llegar a ver ese debate, ¿no? El cine también. El Sí, cine fue también. aprobado Todos hace menos poco. la danza. Justamente quedaron un poco afuera, por eso me parece que está un poquito esta actividad, y esto seguramente va a tener un tratamiento en comisiones. Gracias, Gonzalo, y hasta dentro de un rato. Un abrazo muy grande, nos reencontramos. Saludos. Entonces, sí, esto tiene que ver, Guido, ¿te recordás con la Ley de asignaciones específicas en la cultura? Que se prorrogó. Que se debatió, claro, mucho. Y fue la prórroga hace... Fue la prórroga hace relativamente poco. poco. El PRO no Proyecto está de de Pablo acuerdo con la asignación específica como concepto, Claro. que es parte de la reforma tributaria de 2017. La cuestión es que en parte de ese debate técnico, la ley, los que son los institutos de danza dijeron, bueno, nosotros quedamos afuera, no tenemos financiamiento. Si esta es la forma de financiarlo, nosotros estamos afuera. O sea, algo hay que hacer. O sea que me parece que, no sé si haces danzas vos, pero... Me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? Lo que pasa, vos decís, haces danza y... No, qué sé yo, danza clásica, no sé, podés hacer. Quizás me representás con una malla de baile. Bueno, qué sé pero yo, no, haciendo uno puede dice? bailar... ¿Tutú? Cascanueces, no sé. Bailar una- tango, danzas folclóricas, Claro. podés bailar salsa, podés bailar un montón de cosas. Hay que ver qué incluye el Instituto Nacional de Danza. Vamos a chusmear Sí. después porque me parece que nos vamos a tener que abocar mucho Pero tiempo. estoy totalmente de acuerdo en promover, deberíamos ser un país que baile más. Sí, Un porque país que aparte hace la baila más identidad. es un país más feliz, ¿no? Es verdad lo que dice. Acá muchos no bailan. Yo no bailo. Hay que bailar y hay que cantar. Hay que más. cantar, no Cantar puede hacemos ser, karaoke. cantan bailar no. más. Somos el único ¿Eh? país de América Latina que no hace karaoke. En los bares, ¿o no? ¿Estás de acuerdo vos con eso? Sí, yo sí. Desconozco, pero Yo sí. debe ser así. Debe ser así. Yo sí. Bueno, antes que me rete, nos vamos con Pablo, que tiene seguramente temas, no sé si tan alegres. A ver, vamos a decir. No, bueno, no sé, por lo menos, digamos, ambiciosos, no sé si alegres. Igual sí, lo del karaoke yo mucho nunca lo comprendí, pero Porque es sos una, argentino, es una como yo, posición y como Guido. personal. Pero bueno, vamos a repasar un proyecto que quedó en el tintero, que tiene como cabecera a la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es la que preside Facundo Manes, que es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 2030. Bueno, sí, es alegre, hay que decirlo. Es, claro, bueno, en realidad es ambicioso y estaría buenísimo que se pueda aplicar. Bueno, primero obviamente terminar de tratar de acá y aprobar. Pero bueno, la autoridad de aplicación obviamente recaería sobre el Ministerio de Ciencia. Hoy está a cargo de Daniel Filmus. Proyecta una inversión que está actualmente en el 0,52 del Producto Bruto. Bueno, para el año 2020, es decir, la ley fue redactada ya hace un tiempo, pero proyecta un horizonte primero de una inversión, incrementarla a 0,85 del producto para el 2025 y después para 1,70 para el año 2030. El 60% de esa inversión tiene que estar erogada por el Estado Nacional, el 25% por privados y el 15% por organismos internacionales. En la siguiente placa vemos que se promueve una visión federal o se desarrollan 24 agendas territoriales. Esto tiene que ver con darle, por un lado, la visión federal que mencionaba recién y por el otro tratar de tener estas agendas bien vinculadas al territorio, bien vinculadas a la realidad de cada una de las 24 provincias que tiene el país, o 23, la ciudad de Buenos Aires, que es una entidad federada, tiene rango de provincia. Buscan consolidar la avance científica y tecnológica y se orienta a la promoción del conocimiento, la aplicación
tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación. Bien, nos vamos a detener un poquito, Pablo, porque Obvio. quien sabe mucho de estos temas es una de las diputadas que hoy va a hablar con nosotros, es Blanca Osuna, y estás en contacto. Bueno, me autoespolié, porque en realidad la idea era presentarla y está en su despacho, no está en su ciudad Paraná, Entre Ríos, pero es ni más ni menos que Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, que sigue estos temas también de ciencia y técnica y le interesa específicamente este y otras cuestiones, como por ejemplo la ley del Plan Progresar, que fue aprobada en la última sesión. No más presentaciones. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo es el tema de la ley Progresar? Que uno lo tenía en la cabeza como, en alguna época era visto como un plan social, después pasó a ser un programa del Ministerio de Educación, y un proyecto de ley que fue aprobado, que tuvo apoyo de muchos bloques, que fue menos polémico de lo que se esperaba. ¿En qué va a cambiar todo? En primer lugar, creo que el apoyo, el acompañamiento que tuvo el proyecto de ley está vinculado a un compromiso que evidentemente todos tenemos respecto al derecho a la educación. Pero que cuando uno ve qué es lo que ha pasado con el origen del programa, ¿no? El origen se remonta al 2014, fue Cristina Kirchner a través de un DNU que estableció un programa que es no solo una inversión económica de acompañamiento a las trayectorias educativas de jóvenes, sobre todo en ese momento era de jóvenes en la educación superior, la universidad, sino a su vez una asistencia para que ese tránsito pudiera efectivamente cumplirse y arribar al certificado, al título, fuera posible. La verdad que en el 2015, al finalizar su gobierno, en diciembre del 2015, había 1 millón de beneficiarios o jóvenes que estaban dentro del programa. Finalmente, si uno ve el tránsito de los 4 años del gobierno de Macri, de manera progresiva el presupuesto fue disminuyendo, acotándose, a punto tal que en el 2019 había a duras penas 500.000 jóvenes que estaban dentro del programa. Hoy, y por eso es la importancia de la ley, se dieron en estos 3 años, casi 4, 2 condiciones. Por una parte, una reactivación de la voluntad del Estado de financiar el programa. Y además otra cosa que es importante, la ampliación de la edad, ¿no? Hoy entran jóvenes dentro de los 16 y los 17 años y una ley que fue la ley de aporte extraordinario, que en su postulado, en la conformación de un fondo especial con los aportes de quienes son los más ricos de la Argentina, bueno, había un 20%, hay un 20% que se afecta a financiar el Progresar. Eso inmediatamente, además, provocó un incremento notable, importante, de jóvenes que están dentro del programa, que además son también del secundario, para terminar el secundario, para terminar la universidad o los estudios superiores, y esa ampliación además tiene requisitos que son y condiciones que son beneficiosas para estudiantes, para chicos y chicas argentinos, ¿no? No es compatible con programas sociales, con pensiones a la discapacidad. Tiene además exigencias de un tránsito sostenido y una asistencia pedagógica de referencias que identificamos como puntos Progresar, desde donde se va acompañando a las y los jóvenes para que
esa trayectoria educativa, ese tránsito, esa apuesta al presente y al futuro, que es elegir una carrera y esforzadamente, siendo de una familia humilde, una familia pobre, se pueda llegar al título y bueno, proyectar un futuro. ¿Guido? Sí, le quería preguntar, diputada, el tema, ¿en qué quedó el tema finalmente universidades que usted hizo en diciembre, en esa sesión, si no me falla la memoria, tan complicada que hubo? Usted hizo ese discurso, esa informativa, en condiciones tan difíciles que fueron, ¿no? Y después, bueno, terminó las cosas como terminaron. Cuando se habla de recuperar el consenso para tratar los temas, y además se han agregado otros proyectos de creación de otras nuevas universidades, ¿dónde estamos parados con esa temática? Bueno, de hecho, el proyecto o los proyectos de universidades están listos. Hay algunas que han perdido estado parlamentario y es por eso que estamos trabajando para que en una reunión conjunta podamos reactivarlas, porque eran universidades que, digamos, los proyectos caen nada más que por una cuestión de tiempo, no por ninguna otra condición, ya que reúnen todos los requisitos para poder ser tratados. Apostamos, porque está bueno que usted me pregunte por universidades cuando hablamos de progresar, ¿no? Hay un vínculo en lo que es la oferta de cercanía, la calidad, en el sentido de lo que implica en una comunidad contar con una casa de estudios universitarios. Lo hemos visto en cómo han remontado y han desplegado sus beneficios, ¿no? De producción de conocimiento, de formación de profesionales, de iniciativas en momentos difíciles de la Argentina, como ha sido la pandemia, universidades tanto en el conurbano como en distintos lugares del país. De modo que vamos a insistir con esos proyectos. Y al mismo tiempo creo que en un momento difícil, con una Argentina endeudada, con situaciones que exponen a las y los jóvenes a situaciones de tensión que se manifiesta así en búsqueda de trabajo, en el tema de la vivienda, en la conformación de las familias, en la proyección a futuro, el poder acercarles programas como el Progresar o la cercanía de una casa de estudio universitaria es ratificar que estamos cumpliendo con algo que es más allá que el derecho a la educación. Es el compromiso que tiene el Estado, que tenemos quienes representamos a los distritos, a las provincias, a las comunidades, estableciendo puentes entre situaciones complejas como la Argentina de hoy y situaciones posibles de más justicia, de mejores condiciones, ¿no? Para construir vida y realizar proyectos. Creo que eso da también la universidad, y la verdad que en los encuentros que hemos hecho con las comunidades que están a la espera de esos, que se concreten esos proyectos, han sido motivadoras y conmovedoras, ¿no? Diputada, Así Pablo... que la apelación a los bloques, a que vayamos en eso. Diputada Pablo Varela la saluda. Le quería consultar, ¿qué sabe de la posible sesión del 17 de mayo? ¿Tiene alguna información, algo que nos pueda adelantar? En las últimas reuniones, sí, donde estoy hablando de reuniones de labor parlamentaria, donde se programaron la reunión última, también quedó implícito un compromiso para que el tiempo posterior a las elecciones provinciales que están en curso ahora, este domingo próximo, el 7 y el 14, podamos tener resuelto esas elecciones, podamos tener una sesión. No hay todavía definido una agenda, un temario de las mismas,
Pero bueno, hay sí una serie de temas que están pendientes de tratar. Las universidades indudablemente son unas y hay otras, por supuesto hay otras. Diputada, usted preside la Comisión de Educación, como decíamos, y el año pasado hubo una reunión muy interesante sobre la posibilidad de aumentar los controles a la educación de los educadores, o por lo menos aumentar la educación de los educadores de niveles primarios e inicial que están a cargo de las provincias y que son realmente lo que determina la vida útil de cada ser humano, ¿no? Cómo es educado de chico, y a veces no pueden pasar el filtro del Ministerio de Educación de la Nación, inclusive de este Congreso, por las autonomías provinciales. Hubo un debate muy interesante en su comisión y no sé en qué quedó, porque había varios proyectos en danza. ¿Se refiere a formación y carrera docente? Exactamente. Bueno, yo creo que ese tema, que la verdad que es un tema clave, también lleva implícito la resolución de otra cuestión que esta semana justamente en una reunión que mantuve con el ministro Jaime Persic, se lo planteaba y que tiene que ver con el financiamiento de la educación. El presidente de la Nación, cuando estuvo presente en la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo, lo que hizo fue comprometerse con el envío de una ley que en realidad no hacía más que cumplir con algo que está pendiente, ¿no? La ley vigente de financiamiento tiene articulados que comprometían al Estado en la inversión hasta el 2010. Después de eso, la verdad que ha habido mucho altibajo y hoy estamos si bien ha habido incrementos, el compromiso de lo que es el presupuesto consolidado entre Nación y provincias todavía es un tema a resolver. Igual por eso, una cuestión como la que usted plantea... Claro. Pero una cuestión como la que usted plantea de la formación y la carrera docente tiene que resolverse también con un respaldo contundente de financiamiento educativo. Porque por lo que vi en esas reuniones lo que se trataba era justamente de afinar la formación de los docentes que ya existe, pero que aparentemente la calidad no es como la que por lo menos los que plantean los diputados de todos los bloques debería ser. No sé cuánto financiamiento es para eso, porque en realidad los institutos terciarios para formar docentes ya están. Pero bueno, aparentemente no cumplen los resultados que se espera. A ver, esa afirmación yo la dejaría como un interrogante, un porque interrogante, no sé claro. de dónde, yo no estoy de acuerdo. Creo sí, el tema de la calidad y la evaluación es un tema remanido que más tiene que ver con el sentido común que con la realidad. Efectivamente, las provincias en su mayor parte tienen a su cargo la formación docente, también lo tienen universidades nacionales. La formación y la carrera docente es un tema a debatir y a mejorar de manera recurrente, insistente, porque eso sucede dentro de un sistema educativo que tiene millones de personas desempeñándose como docentes o transitando dentro del sistema como estudiantes, pero de ninguna manera convalido que la formación docente no tiene la calidad en la Argentina. Por el contrario, nosotros en Argentina somos ejemplo de formación docente en Latinoamérica y en el mundo. Es de altísima calidad. Eso no significa no discutir y mejorar y plantear y replantearse las carreras de los docentes dentro del sistema educativo. Pero creo que afirmar que no es de calidad, más bien tiene que ver con otras justificaciones que no comparto. Sí. Diputada, antes de terminar también queríamos preguntarle si usted tiene alguna novedad o ve qué puede pasar con el tema de alquileres, que es uno de los temas claves que ha tratado esta Cámara y que después no llegó a buen puerto. O sea, ¿alguna posibilidad? ¿Cree que hay alguna posibilidad este año de avanzar en el tema? Bueno, eso podrá seguramente y va a aparecer
en la agenda posible del 17, nosotros entendemos que en ese tema la resolución tiene que poner foco en la situación de inquilinos e inquilinas hoy, y que es esa nuestra prioridad. El tema de la vivienda, más allá del esfuerzo que nuestro propio gobierno ha hecho y de la alegría del presidente cuando entrega la llave de la vivienda número 100.000, es un problema grave. Y el ejemplo más claro lo doy en esta ciudad, donde el gobierno de Rodríguez Larreta nada hace con los miles y miles de viviendas que están desocupadas. Entonces, la verdad que si bien hay que considerar quiénes son los propietarios de viviendas desocupadas, en un gobierno que se precie de atender la realidad de la mayoría de argentinos y argentinas, resolver la atención y poner la atención en los inquilinos, para mí es la ¿Qué prioridad. habría que hacer, diputada, con las viviendas desocupadas? ¿Cuál sería la propuesta para que esa situación no sea así? Gobernando una ciudad con tantas... No hay otra ciudad en la Argentina con tanta cantidad de viviendas desocupadas y que corresponden a la especulación y al negocio inmobiliario. Entonces, sí que quien gobierna una ciudad como esta tiene elementos de sobra. Hay políticas impositivas que pueden bien condicionar y abrir la posibilidad a que miles y miles de departamentos, de casas acá en esta ciudad puedan abrirse al alquiler en condiciones viables, posibles, accesibles a la realidad. Pero por supuesto, por eso digo, hay políticas impositivas, hay varias. Bien que quien gobierna las conoce. Pero más allá de la política impositiva, yo le doy un ejemplo, ¿no? Es algo que a mí me parece. Bajar de nuevo de 3 a 2 años, dar un horizonte. Hoy la vida es muy dinámica. Se cambió de 2 a 3 años y eso fue uno de las causas también que mucha gente que quizás quiere disponer de su casa para venderla, para hacer otra cosa, y dicen, yo no la voy a alquilar de acá a 3 años. ¿Por qué? Porque la puse en venta, por ejemplo. Y si capaz que son 2 años, hace un contrato. Es decir, esa no sería una forma, es decir, sin entrar en un tema impositivo, bajar ese tema de la ley, por ejemplo. Le quiero ser absolutamente sincera. Pensar que ese es el obstáculo por el cual se impiden que miles de viviendas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la más rica del país, no salen en alquiler es una ingenuidad. Sí. En realidad, acá no salen por otras razones, que tienen que ver con la especulación que no es por los 2 o 3 años. ¿Cuáles son las razones? ¿O quién quiere especular y tener una vivienda vacía y estar pagando impuestos sin tener ninguna retribución? No, digo, pues... Es el nivel de los impuestos. O sea, es el nivel de los impuestos, justamente. Sí. Justamente. Que los impuestos son para los grandes especuladores. Me dio las razones. Sí. Si usted está especulando con una vivienda y le ponen especulando con una vivienda, no estoy hablando de vivienda única o vivienda para su uso, personas que tienen una vivienda, estoy hablando de personas que tienen quizás 5, 10, claro, 20. Sí. Bueno, correcto. Y la tienen desocupadas. Y acá existe eso. Entonces, es muy simple. Es muy simple. La verdad que diputada, eso se puede resolver con una pregunta, política diputada. positiva. Perdóneme. Sí. Se puede resolver con políticas que prioricen la situación de quienes están en peores condiciones. ¿Quién está en peores condiciones que es no tener dónde vivir? No, le quería consultar, diputada. Dígame. Me parece que lo que usted plantea, coincido con la cuestión de que hay mucho desarrollo inmobiliario especulativo con viviendas vacías. Lo que no coincido es que esté concentrado en la ciudad de Buenos Aires, en todas las capitales de la Argentina, y ni hablar en zonas cercanas a donde la agroindustria genera una gran cantidad de dólares. Está lleno de desarrollos inmobiliarios
semivacíos. Me parece que es un tema más federal de lo que parece, ¿no? No, no es una cuestión federal, es una cuestión efectivamente de las grandes ciudades. Eso sucede en Rosario, por ejemplo, donde claramente la expansión de lo que fue la soja en su momento dio lugar a inversiones de este tipo. Puede ser en Santa Fe o en Córdoba. No es en todo el país, no es una cuestión federal. La especulación inmobiliaria está concentrada en determinados lugares de la zona central de la Argentina. Diputada, le agradezco muchísimo que hayamos pasado por todos los temas, así que la dejamos en su despacho, donde seguramente va a seguir laburando con la gran cantidad de comisiones que integra, y seguramente algún día nos vamos a ver ahí en Paraná, donde fue intendenta en la orilla del río, de la playa Thompson, Ajá. donde iba Guido seguramente. No. ¿No fuiste a la playa Thompson? No, Tenés que ir, conozco es muy casi linda. Paraná. Te la recomiendo. Lamentablemente. Diputada, muchas gracias por el contacto, en serio. Bueno, gracias, los espero en Paraná. Y vamos a ir a comer boga. Ah, ¿no? bueno, A comer sos un boga. conocedor, ¿eh? Sí, Claro, sí. claro. Me gusta muy mucho ese bien, río. muy La paso muy bien en el Así es. río. O Ese río. empanadas de pescado. El Empanadas de boga, el boga pescado, lo podés qué comer bueno. con cerveza local, Ujú. cerveza de producción local. Sí. Sí, señor. Es un conocedor acá, Mauricio, Y vinos, vio, diputada? vinos locales también. ¿Cómo conoce, No, vinos Mauricio es locales. federal. Claro, vinos Mauricio sí locales es porque federal. Entre Se nota, Ríos, se nota. La Entre Ríos, sucursal de la Secretaría de Turismo acá de Paraná lo tiene a Mauricio Entre cantando. Ríos tiene una producción de vinos histórica. Amanda Ajá. sabe mucho de eso. Ah, muy bien. Del siglo XIX. Después por ahí fue eclipsado por la cordillera, pero produjeron vinos antes que la altitud de la montaña se impusiera, ¿no? Ujú. Pero bueno, siguen haciéndolo. Así que vamos a ir. Sí, y un decreto que redistribuyó los tipos productivos. Pero bueno, Exacto. nos hemos recuperado. Vamos a ir entonces, diputada. Muchas gracias por el contacto. Chao, gracias a ustedes. Bueno, seguimos con Pablo Varela, que lo dejamos ahí con un par de placas a mitad de camino. ¿Te parece, Ujú. Guido? Que sigamos acompañándolos Ciencia y con tecnología, ciencia y tecnología sí, que nos señor. convoca. Así es. Seguimos entonces un poco desmenuzando este proyecto que mencionábamos, que está en la, Recordemos en la de qué se Comisión trata. de Ciencia. Financiamiento de ciencia y tecnología, porcentajes del PBI. Exactamente. Básicamente es esto que estamos contando, que es establecer un porcentaje respecto del Producto Bruto, es decir, un porcentaje respecto del volumen de nuestra economía, en inversión en ciencia, en tecnología e innovación, teniendo en cuenta además que siempre se habla del conocimiento como uno de los grandes activos para el futuro, ¿no? Entonces, un poco trazar un horizonte hacia el 2030, como decía antes, la ley fue redactada ya hace un par de años, por lo tanto el horizonte que establecía era 2020-2030, bueno, ahora ya estamos corridos hacia el 2023, habría que ir corriendo eso, pero en definitiva es un incremento de la inversión. A ver, establece también lo que tiene que ver con una agenda de cambio institucional, es decir, que atiende las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, a la gestión del conocimiento. Esto me parece interesante en el sentido de la formación humana o del capital humano, siempre que estamos hablando de ciencia, tecnología. También cuando hablamos, por ejemplo, de economía del conocimiento, siempre se habla que la Argentina tiene comparativamente que respecto de otros países de la región un capital humano, destacado o mejor posicionado. Mucho tienen Bueno, que acá ver las universidades, ¿eh? mucho tiene que ver las universidades, lo hablábamos Eso hay que recién con la decirlo, ¿eh? diputada de Entre Ríos, Blanca Osuna. Públicas y gratis. Públicas, gratuitas, obviamente, de libre acceso, sin aranceles. Después sabemos que hay otras dificultades para sostener esas carreras universitarias en la vida de todos nosotros. Está la inflación, no siempre está cerca la universidad, las dificultades económicas y demás, pero en definitiva, Pero la es universidad ciencia ficción, la universidad pública y La gratuita es ciencia ficción. en cualquier inclusive otra parte de Latinoamérica. En grandes países, inclusive. Absolutamente. En cualquier otra parte de Latinoamérica. Es un gran valor que tiene la República Argentina, hay que defenderla, la universidad pública y gratuita, y no hay que naturalizarlo. Porque No, tal cual. No, porque- no está. No es, en países de América Latina no existe. Es muy común O escuchar. quedan endeudados, en Sí, el caso también, de Chile, endeudados, sí, sí. a devolver en dólares a lo largo de los años el acceso a la universidad. No, ¿no? es muy común escuchar a artistas, personalidades de Estados Unidos reconocidas que dicen, no, bueno, yo empecé la universidad, pero no tenía plata, tuve que dejar.
podría haber sido, no sé, ingeniero nuclear, y el padre no tenía plata, no es que él no tenía plata, el padre no tenía plata. Bueno, entonces eso acá permite que el capital humano se disperse más. Así es. Vemos en la siguiente placa que se establece una agenda estratégica, ¿sí?, en la que se establecen 10 desafíos nacionales. 10 desafíos muy ambiciosos, pero que vale la pena repasarlos uno por uno. En el primero está erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental. El segundo es impulsar la bioeconomía y biotecnología para incrementar la producción sostenible y la soberanía alimentaria. Contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos. Seguimos en la siguiente placa. Vemos que el punto 4 de los desafíos es construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional. Bueno, un poco de eso estábamos hablando recién respecto de las universidades en la Argentina. Lograr una salud accesible, equitativa y de calidad. Todos los temas más o menos los tratamos, los tocamos de alguna manera con la diputada, ¿no? Porque pienso también pero es interesante porque en la formación. Lo que vos estás diciendo es que estos temas tienen que ver con el desarrollo tecnológico y que a veces Sí, hay obvio. algún distraído que no se da cuenta. O sea, porque el desarrollo tecnológico hoy hace al desarrollo económico integral de los países y también al desarrollo ambiental, porque para reducir las emisiones de carbono a veces necesitas tecnología. Por Y la supuesto. tecnología parte del conocimiento. Entonces, para eso es una inversión pública para que tengamos desarrollo tecnológico y cumplamos estos objetivos, ¿no? No son Sí. letra muerta, como a veces parece para alguien que lea así improvisado. No, alguien que lea así improvisadamente puede creer que es algo muy ambicioso que va a quedar en la nada o en vía muerta. Pero lo cierto es que debería funcionar, ¿no?, el ámbito público y el ámbito privado de manera coordinada. Entonces, Sí, si pero hay un la Estado... inversión estratégica te la va a hacer el Estado. Por eso. Ah. Pero si el Estado tiene una vocación de invertir de manera sostenida, no para tener un rédito económico, Claro. o un rédito económico indirecto a lo largo del tiempo, en educación, en ciencia, en tecnología, y eso establece vasos comunicantes de alguna manera con la producción, con los distintos ámbitos. Bueno, eso sería el ideal, ¿no? Bueno, Digamos, el ejército, siempre se da el ejemplo, el ejército de los Estados Unidos en los años 70 inventó algo llamado Internet, ¿no? A partir de Exactamente. investigación y desarrollo que invertía el país, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, de esa investigación derivó en lo que es hoy la principal industria tecnológica estratégica del mundo, o sea, el principal bien estratégico que es la conectividad. O sea, que se puede llegar como parte... Es muy difícil que eso hubiera surgido de una empresa privada, porque por ahí no tenía el interés de... no tenés el incentivo para No tenés invertir el en algo que no incentivo. sabes qué Claro, va a Hay derivar. mucha investigación y desarrollo militar de uso Oh, dual claro, que termina el que más siendo sabe de todo usado. el país es el Relaski. No, O sea que- pero es así, hay muchas cosas que vienen de desarrollos militares y terminan aplicándose en la vida civil. ¿Y en Argentina cómo Claro. estamos en eso, Guido? No, y no Flojos. estamos bien. ¿Qué nos falta, digamos? No tiene la estructura el ejército de investigar como debería. No, bueno, hay un instituto, pero bueno, si faltan cosas mínimas de equipamiento militar, están muy abandonadas las Fuerzas Armadas desde hace lustros, ¿no? Y el Viene FONDEC de que ahora. se creó acá, que puede llegar a... El FONDEF ayuda, es el Fondo para la Defensa, fue una ley de este Congreso que impulsó Agustín Rossi, que hoy es jefe de gabinete, pero ayuda con algún equipamiento, es un fondo progresivo que sale del presupuesto, que se va incrementando hasta llegar a un porcentaje, dentro de un par de años va a llegar a su tope. Eso ayuda a recuperar algunas capacidades perdidas, pero son grandes inversiones las que necesitarían las Fuerzas Armadas Argentinas para cuidar lo que es el 8º país del mundo en territorio, cosa que a veces perdemos Perdemos la y territorio noción. marítimo. Y que un ahí- litoral marítimo ahí enorme, y no decía- tenemos realmente Claro. una fuerza de disuasión suficiente. Bueno, lo que Está claro. acaba de decir Pablo es que la disuasión que no podemos hacer de pronto con fuerzas como pueden ser los barcos, por ahí se puede hacer con tecnología. Eso es lo que decía el punto 7. En la placa anterior Sí. sí decían en un punto fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino. Acá en esta placa... Y seguimos, ¿no? Hay más Eh, objetivos. Más objetivos, sí, en el 8º está promover la industria informática y las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital, potenciar la transición hacia el desarrollo sostenible, fomentar y consolidar un sendero para la transición energética. Este es un punto muy importante. Vaca Muerta está ligado, el gas es la energía de la transición.
Y vale decir que tuvo media sanción del Senado el año pasado, 58 votos a favor, 1 negativo. Bueno, gracias Pablo, la verdad que completo, y ojalá estas son las leyes que es complicado a ustedes pasar, Guido, si alguien te pregunta ¿por qué no se aprobó todavía? No sabés decirlo, decir, bueno, no sé, hay problema, porque la verdad que debería haber un paraguas en el que los temas en los que estén de acuerdo avancen y en los que no, pero no se pueden parar, me parece, ¿no? Y siempre, bueno, después vienen los diputados, después hay cosas más finas detrás de los grandes proyectos que tienen re buenos títulos y muy buenas intenciones. Y ahí los diputados le explican posiciones, ¿no? A los legisladores. Claro, pero a veces uno no ve a primera vista, ¿no? Sí, pero este es pero aparte uno escucha tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos, que la cuestión educativa, ¿no? La ciencia, la tecnología, el conocimiento, Bamanes, por lo menos además uno lo escucha mucho con ese discurso. Digamos, podría haber un paraguas para decir, con esto vamos, es trazar un horizonte de inversión, digamos, no me parece menor. Bueno, si les parece, vamos a una pausa y enseguida volvemos con la primera edición de DTV. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana para todos. El proyecto de agroindustria se viene discutiendo desde el año pasado. Nosotros estábamos en condiciones de darle dictamen. Es un proyecto que promueve inversión en toda la cadena productiva agroindustrial, sobre todo en el procesamiento industrial para generar valor agregado. Sin duda que la obra social del Poder Judicial ha tenido enormes problemas. Ahora, la vinculación de esto con el juicio político, la verdad es que me parece bastante lejana, ¿no? DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, es de mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias.
La presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, recibió hoy a su par de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, con quien firmó un acuerdo entre ambas instituciones para profundizar el compromiso parlamentario entre los dos países. Proyecto para indemnizar a herederos de víctimas de la represión de 2001. Es un proyecto que busca otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Continuamos con la primera edición de Diputados TV, las noticias del Parlamento, más específicamente de la Cámara de Diputados, y nos acompaña el diputado de Evolución Radical, Pablo Cervi. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias. Bien, bueno, sigamos el diálogo que teníamos recién antes de empezar, que tiene que ver con las recientes elecciones de Neuquén. Usted fue candidato, ¿qué conclusión saca? Realmente una polarización, una elección que no se veía en las encuestas, por lo menos hasta la última semana no se veía la polarización que después se dio. Y también de alguna manera un mensaje hacia un oficialismo que hace 62 años viene gobernando la provincia y la voluntad de muchos neuquinos de cambiar de alguna manera. Así que en ese sentido se vio el resultado y una elección que también deja... porque aquel que ganó con 35 puntos, también una necesidad de acordar de aquí para adelante, entendiendo que Neuquén no tiene una importancia estratégica para el país a partir de Vaca Muerta y la posibilidad de ser el motor energético del país. ¿Hay algún mensaje nacional en la elección de Neuquén? Siempre que los periodistas queremos hacer lecturas y decir lo que pasó en tal provincia, lo que pasó en tal región. ¿Hay en el caso de Neuquén un mensaje nacional? Nosotros lo que vemos es una elección que se provincializó, de hecho el mensaje no se referenciaron con dirigentes nacionales, a pesar de que muchos se adjudicaron después el resultado, ¿no? El resultado favorable, pero evidentemente hubo apoyo de dirigentes nacionales, ya sea de un lado y del otro, ¿no? Del lado de Massa y del lado de dirigentes de Juntos por el Cambio. De hecho, la composición de colectoras en Neuquén, la ley permite llevar varios candidatos a diputados, varias listas de diputados, esto de juego de colectoras. En el caso del oficialismo actual llevaba 10 y Figueroa llevaba 9. Eso hacen un voto electrónico con pantalla, mayor cantidad de presencias en la pantalla. Había 27 opciones entre las cuales elegir. Y creo que eso también tenía una amplitud desde el movimiento Evita hasta el PRO, ¿no? Acompañándolo, así que una amplitud realmente de acuerdos que hay que ver ahora también a la hora de gobernar cómo se mantienen o cómo se sostienen. Ahora es un mensaje, Pablo, me quedó una duda, es un mensaje, usted dice es un mensaje al oficialismo, y la verdad que quien gana todavía figura en los registros de esta Cámara como diputado del Movimiento Popular Neuquino. O sea, había quienes decían, perdió el oficialismo, y muchos, y por ahí me incluyo, creemos que en realidad sacó 70 puntos el Movimiento Popular Neuquino dividido en 2 candidatos. Son 2 lecturas contrapuestas, pero las 2 tienen sus argumentos. ¿Usted cuál está más cerca? Yo creo que sí, de hecho en campaña lo decíamos que era una interna del MPN de alguna manera. Pero entonces, sí, ¿cuál es el mensaje entonces? Y un pase de facturas a la gestión actual del MPN y a quienes lo vienen conduciendo, quienes vienen tomando las decisiones. Hay que ver ahora, y la gran incógnita es porque si se va a seguir siendo del MPN o no, y cómo va a conformar los gabinetes, si va a haber gente de la que está actualmente hoy en los puestos claves o no, y cómo va a ser el armado político y cómo
es el acuerdo con aquellos socios que llevó, que en muchos casos dicen que son legislativos, ¿no? Era el acuerdo de las bancas que lograran, y hay que ver hasta dónde también se amplía esto y que se sale de alguna manera del MPN, ¿no? De los referentes históricos del MPN. Y hay como en esto de los números bajos, de los porcentajes bajos, digo, algo que uno puede imaginar también para la escena nacional. Porque digo, hablando el otro día con alguien me decía, vemos una elección muy parecida al 2003, ¿no? Con números muy bajos. Sí, esto que te decía también, el que gana no gana con un porcentaje grande, le da una cierta debilidad en la legislatura. Hay que construir consensos, no tiene mayoría como para avanzar en cambios realmente dentro de la provincia, y ni hablar cuando se necesitan 2/3, ¿no? Entonces, esto creo que también sí da una lectura a nivel nacional, independientemente de que es una elección provincializada, y como decía antes, hay un tema de un partido que está hace 62 años o dirigentes que de alguna manera están vinculados con lo que viene hace 62 años y quizás la voluntad de cambiar, pero evidentemente hay un mensaje de que hay una cierta apatía y un enojo con quienes están gobernando actualmente, no solamente en las provincias. Creo que eso también a nivel nacional se puede proyectar, y creo que es una elección que nadie la tiene asegurada, la del 23, y que habrá que ver cómo siguen avanzando. La situación económica del país creo que también complica y mucho, no está para nada fácil. La sequía, la afectación de la sequía, recién ahora se está comenzando con la cosecha gruesa, y habrá que ver cuánto es realmente la falta de divisas que va a haber en el país y cómo sigue avanzando la situación económica, pero evidentemente hay un enojo de la ciudadanía y que lo manifiesta en las urnas. Habrá que ver a nivel nacional cómo se traslada eso. Bueno, Neuquén, Vaca Muerta, energía, y se está hablando de un proyecto de ley, del envío de proyecto de ley, presunto proyecto de ley para promover la inversión en gas natural licuado, también en litio y también en hidrógeno. ¿Qué opinión tiene usted? Creo que son las grandes oportunidades que tiene nuestro país, y que justamente habría que generar políticas que trasciendan los gobiernos, de alguna manera dar continuidad a que sean políticas de Estado lo que hace a la energía, entendiendo que es vital para el movimiento de la economía del país, y tanto el potencial que tiene Vaca Muerta, la posibilidad de exportar gas, porque hoy porque no hay capacidad de conducción, pero tranquilamente con Vaca Muerta, y existen además otras alternativas también de producción, se podría autoabastecer el país de gas y de petróleo, y hay excedentes para exportar, y justamente pensando en eso, una alternativa es el GNL para llegar a Europa, que es quien lo requiere a partir de la guerra Rusia-Ucrania. Es un mercado que por ahí antes no se tenía tanto en cuenta, se apuntaba más a India y China, pero hoy con esto de la guerra Europa necesita proveedores confiables, y Argentina puede serlo. Y por otro lado también el hidrógeno pasa a ser una de las alternativas en la transición energética, en el cambio de la matriz energética, y Argentina tiene un potencial muy grande, en el litoral atlántico, de producir hidrógeno verde a partir de la energía eólica. Eso es un gran potencial que tiene nuestro país. Pero está el clima para tratar estos temas que uno piensa que son, digamos, leyes fundamentales, digamos, directrices para los próximos 10, 15, 20 años. Y eso lo vemos con preocupación, ¿no? Hoy la parálisis que hay en el Congreso, esta semana solamente hubo 2 comisiones, la de juicio político, que viene todas las semanas con alguna actividad, y la de la conjunta de comercio con defensa del consumidor por el tema de tarjeta de créditos en las estaciones de servicio, pero no hay una agenda, una idea de tratar estos temas, no se ve que estén hoy en agenda. La comisión de Energía el año pasado solamente se reunió, yo soy integrante, nos reunimos para constituirla, después no hubo ni una reunión de la Comisión de Energía, que sería clave en esto que estamos hablando, ¿no? Y como bien decías, creo que hoy preguntabas, no están dadas las condiciones en esta situación de año electoral de poder avanzar con esto, y creo que son las cosas que tendríamos que ir viendo, porque hacen a la economía, hacen a que se pueda generar empleo, que el país se pueda poner en marcha, ¿no? ¿Y cuál es para ustedes el final de juicio político? Es decir, en algún momento esa comisión tiene que terminar, tiene que haber un dictamen, y como están dadas las cosas, el oficialismo no tiene capacidad para llevarlo al recinto. ¿Cuál es desde la estrategia de Juntos por el Cambio la idea de cuándo terminan estas reuniones, o van a seguir todo el año? ¿A qué apuntan ustedes, más allá de lo que hace el oficialismo? En principio el oficialismo tiene mayoría y es quien las está convocando. Si fuera por nosotros ya se hubiera dado un fin de alguna manera, o se hubiera buscado finalizar. Entendemos que no está el número que se necesita para que pase en el recinto, así que habrá que ver hasta dónde lo quieren estirar el oficialismo estas reuniones de comisión, o seguir avanzando.
Pero uno ve que se está desinflando de alguna manera, ¿no? El interés o lo que generaba al principio, o el movimiento que generaba, hoy ya se ve que se ha ido desinflando y habrá que ver hasta dónde quieren seguir con estas audiencias y cuándo llevarlo al recinto, que pueda haber dictamen para poder llevarlo al recinto. Los números lo tiene el oficialismo, ¿no? Para el dictamen. Para el dictamen, sí. Después, en el recinto necesita una mayoría especial, así que entiendo que no estaría, porque del bloque nuestro, el interbloque Juntos por el Cambio, no se va a acompañar. Lo llevo de vuelta a la energía, que es el tema que usted siempre sigue, y Vaca Muerta. Se habla mucho del gasoducto, que se va a terminar tal fecha, tal otra. ¿Cuál fue la última vez que lo recorrió? Sabemos que lo recorre seguido. ¿Cómo lo vio y cuál es su expectativa? ¿Cuándo puede terminar la obra? Y lo vi en la ruta, en la zona de Catriel, que está cruzando, está el caño, está soldado, pero está fuera todavía de la tierra, faltan hacer pruebas seguramente. Dicen que se estaría soldando sobre fines de mayo la última etapa, pero en principio esta temporada no podría estar activo al 100% de su potencial porque faltarían el caño, no solamente el gas necesita ser presurizado, se necesitan plantas de compresión del gas. Y hoy esas plantas no estarían en condiciones. Está a la altura de Catriel, se lo ve el caño, afuera de la ruta. El caño está sobre afuera de la zanja. ¿La 152 es esa o me equivoco? ¿Catriel? La 151. 151. La ruta 151 y tienen que hacer las pruebas y después se coloca bajo tierra. Pero también, como decía, una cosa es que esté el caño conectado, que con la capacidad que hay de presurizar, estaría menos de la capacidad total que tendría de conducir gas. Este año creo que va a estar en la mitad de la capacidad total. Claro. 11 millones de centímetros cúbicos, si no me equivoco. 22 millones el año que viene. 11 millones de metros cúbicos, no sé bien Pero no va a estar activo, lo que acaba de decir el diputado, no va a estar activo para este invierno. No va a estar activo al 100% de la capacidad. O sea, pero nos va a privar de tener que importar el año que viene. Y lo que pueda conducir el ducto va a reducir las importaciones seguramente. ¿Hasta cero? De gas. ¿Hasta poder llegar a tener un pequeño superávit energético? No, creo que eso también es un tema que hay que, por lo menos aquellos que están en el tema energético, dicen que siempre va a haber un pico que se va a necesitar importar. Pero en la medida que también nosotros exportemos, siempre va a ser el saldo positivo. Claro, el tema del saldo. Porque hacer cañerías para cuando hay una demanda que es puntual, será 15 días o un mes al año, hacer toda una infraestructura para solamente ese tiempo no tiene sentido, digamos, o no se recupera la inversión. Entonces, se prevé que siempre algo va a haber que importar, pero en la medida que nosotros exportemos mucho, esa importación va a ser ínfima al lado, o el balance va a ser muy positivo de lo que exportemos versus lo que tengamos. ¿Podemos ser abastecedores de Bolivia? ¿Esto realmente puede ser así en 2 o 3 años? Y en la medida que Bolivia tiene un serio problema, que está bajando la producción, son yacimientos convencionales en general y que van declinando, tiene una declinación fuerte y se podría utilizar inclusive la infraestructura que hoy se usa para importar gas de Bolivia o a través de Chile poder exportar, no sé si a Bolivia, pero por lo menos a Brasil, que actualmente es abastecido por Bolivia, claro, exacto, que Bolivia, pueda Brasil. Argentina ser proveedor, porque realmente las reservas que tenemos de gas en Vaca Muerta y en Argentina son muy importantes y el mercado, una vez que esté cubierto el mercado interno, la necesidad de exportar y la posibilidad de exportar. Por eso también esto del GNL, la planta de GNL, son proyectos que demoran 6-7 años en realizarse y ponerse en marcha con inversiones multimillonarias. Entonces, esto es lo que decía, que hay que dar cierta previsibilidad. Esta sería la ley. El proyecto de ley que enviaría el gobierno sería para eso. Para dar previsibilidad, porque a la hora de invertir, aquellos que invierten en general no son inversiones que van a ser hechas o pueden participar en empresas argentinas, pero se necesita jugadores grandes y que en la medida que no haya condiciones es difícil que vengan a Argentina. De hecho, hoy también hay un cierto condicionamiento, un cuello de botella a que se desarrolle Vaca Muerta, que por ejemplo la disponibilidad de equipos de fractura. Hay solamente equipos de fractura. De fractura. Para fracturar la roca. Claro, primero se hace la perforación y después para activar el pozo se hace la fractura, para romper la roca y se inyecta agua. El famoso fracking. Y hay 8 equipos, había 12, se sacaron, hoy está muy difícil. 8 equipos solamente para fracturar la roca y extraer la energía que necesita todo el país. Sí, por lo menos en Vaca Muerta, y haría falta más, hay demanda, pero las empresas no importan. Primero porque no hay disponibilidad de divisas, pero también es muy difícil después recuperar ese dinero, esa inversión que hacen, que la puedan girar las utilidades o el pago de la inversión al exterior. Entonces, son de las cosas que... Todo esto va a estar en el proyecto, digamos. Parece que usted estuvo ahí por economía sondeando, me da la sensación. Todo esto va a estar en el proyecto.
que todavía no llegó. Pero básicamente es lo que plantean los jugadores. Uno habla con los actores de distintos, y creo que en eso hay entendimiento y desde tanto del oficialismo como de la oposición, de que hay que generar reglas claras. Y creo que son esos acuerdos. Ya en su momento se generó la adenda de Vaca Muerta, se generaron condiciones para que se pueda desarrollar, y ahora habría que dar esta previsibilidad justamente para que vengan inversiones. Son inversiones que se recuperan a 8 o 10 años. Entonces los años siguen pasando y uno ve que en el mundo se habla... Es decir, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Yo, para los que no somos expertos en temas energéticos, uno lo que ve es una curva que habla de las nuevas energías que vienen en el mundo, lo que mencionabas recién, hidrógeno verde, Europa que deja los combustibles para 2035 en el tema de los autos, y acá la ley de electromovilidad sigue parada. ¿Hasta cuándo se va a seguir hablando de Vaca Muerta como el futuro que nunca llega, mientras por la otra curva venimos con el tema de la generación de energías por otras vías? Y creo que ahí está el que generemos las condiciones para aprovechar las ventanas que tenemos. En gas se habla de una ventana más amplia porque es el combustible de transición. De hecho, todavía Europa, y a partir de la guerra, volvió al carbón en muchos casos, ¿no? Los ferrocarriles volvieron a estar a tope de capacidad por justamente el movimiento de carbón. China tiene una base de la matriz energética todavía importante con carbón, y el gas es una energía limpia que con las formas de combustión que hay hoy, realmente es bastante limpia la combustión que genera. Sí. Y creo que justamente en el petróleo es donde tenemos una ventana más angosta. Antes se hablaba siempre cuándo se iba a terminar el petróleo. Ahora se dice cuándo va a llegar el pico de consumo, que se calcula que va a ser entre el 2030 y 2050, no es muy exacto, pero pues todavía está India, China, que siguen creciendo su parque automotor, pero va a haber un tope del crecimiento del consumo de petróleo, y a partir de ahí va a empezar a caer y va a bajar la demanda. Entonces, si no aprovechamos ese recurso, puede ser que quede debajo de la tierra y sin haber generado las condiciones para que Argentina, no solamente Neuquén, sino que Argentina pueda cubrir su matriz energética, pero por otro lado también utilizar esas divisas para ir reconvirtiendo o generar otras actividades que a futuro nos puedan generar recursos. Pablo, hay un proyecto de ley presentado por diputados de Río Negro y de Neuquén que tiene que ver con crear un fondo fiduciario para infraestructura en la zona de Vaca Muerta. Uno de los datos que a mí me llamaba la atención es que Añelo, una ciudad clave en lo que tiene que ver con Vaca Muerta, tiene el 60% de la población sin red de gas. Pues seguramente con garrafas, sí, pero no con red de gas. ¿Vos pudiste ver el proyecto? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo conversaste con tus colegas? Digo, es para generar obras de infraestructura en agua, gas y demás en todo lo que es la región Vaca Muerta. En principio lo vi el proyecto, creo que hay que generar condiciones. Esto se plantea al Gobierno Nacional, o que de alguna manera se genere un fondo. Creo que hay que dar una discusión ahí también de cómo se fondea, pero de hecho yo también presenté un proyecto de que se nacionalice la Ruta 6, que sería una ruta alternativa. Hoy está saturada la infraestructura, no solamente de lo que hace a viviendas, lo que hace a servicios, sino que también la infraestructura por un lado de conducción o de transporte de lo que produce Vaca Muerta, pero por otro lado también las rutas. Hoy la demanda que hablábamos antes de la fractura requiere mucha arena y agua, que en muchos casos se traslada en camión, y la realidad es que la Ruta 7, la Ruta Provincial 7, que es el eje que va a Añelo, de Neuquén a Añelo, está completamente saturada, y ya si se habla de crecer en 7 años, de duplicar la explotación, el volumen explotado de Vaca Muerta, realmente no dan las rutas hoy la infraestructura. Diputado, estuvo ayer participando en un plenario de comisiones muy interesante que hizo su compañera, diputada radical, Gabriela Lena de Entre Ríos, que tiene que ver con las quejas que hay de los expendedores de combustible, que cuánto se necesitan en zonas como la de Vaca Muerta, por las ventas, el delay que tienen para cobrar las ventas que hacen con tarjeta de crédito y débito. ¿Qué le pareció? Las comisiones. Y las comisiones. Y las comisiones que cobran las tarjetas. Y las comisiones. Por un lado las comisiones que cobran las tarjetas, y por otro lado tardan 3 días las de débito y hasta 15 o 16 las de crédito en devolver un pago en un tiempo inflacionario, que sabemos que cada día las cosas cuestan un poquito más. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, de hecho, yo también había estado reunido la semana pasada con los directivos de SECHA, que es la Cámara. ¿Tuviste una reunión particular? Tuve, sí, la semana pasada, y también acompañé en la reunión esta porque presido la Comisión de Economía, claro, que en caso de tarjetas de crédito de bancos también interviene. Y la realidad que es preocupante. Básicamente
expresa el problema que tenemos hoy con la inflación en nuestro país, pero las comisiones que cobran las tarjetas a las estaciones de servicio, donde el margen es muy bajo, ¿no? Cuando uno pone los impuestos provinciales, pone los distintos gastos que tienen las estaciones de servicio, realmente aquellas que no tienen escala, sobre todo compromete muchas a las del interior, sobre todo los pueblos, los lugares donde no llegan al volumen mínimo, que hablan de 300.000 litros para tener un punto de equilibrio. Aquellas que normalmente en las localidades chicas están alrededor de 200.000 litros mensuales y no alcanzan de ventas y no alcanzan a cubrir los costos. Realmente la comisión que se cobra, que es del 1,5, donde países cercanos, vecinos en Latinoamérica tienen el 0,5 o el 0,6, y normalmente pagan a los 2-3 días las tarjetas de crédito. Acá en Argentina tenemos comisión del 1,5% y se paga en promedio 16 días entre tarjetas de débito y de crédito, donde una inflación del 7,7 como dio el mes pasado, el mes anterior, todavía la del mes pasado no se ha publicado, realmente... Te perdés 3 puntos de la venta con una tarjeta de crédito. Claro. 7% mensual, eso 15 solamente días, por el costo financiero. Solo por el costo financiero. Más el 1,5 te perdés 5%. Y los impuestos que tiene también el débito y crédito y una serie de cosas, entonces realmente está dificultando la actividad. Pero por otro lado tenés a la empresa YPF que se hace cargo, la YPF, de ese costo, de alguna manera lo absorbe YPF y se lo transfiere, le acredita los pagos más rápidamente a los proveedores de YPF. También genera una desigualdad entre los que son de líneas blancas o de otras empresas con respecto a aquel que es de la línea YPF. Entonces también entendemos que hay que buscarle la forma. El gran problema es la inflación que está detrás de esto, ¿no? Donde termina comiendo la rentabilidad. Pero de alguna manera hay muchas familias y muchos empresarios pymes, sobre todo, que dependen de estos, y entendemos que hay que encontrarle una solución de alguna manera, porque por otro lado, también los costos aumentan al ritmo de la inflación, y está acordado, de alguna manera frenado el aumento de precios alrededor del 4% mensual en los combustibles. Entonces tampoco el precio del combustible sigue la inflación de alguna manera, lo que termina generando una situación compleja para poder subsistir a este esquema, ¿no? Los negocios. Ahora, el tema de las comisiones, que es un tema aparte de la inflación. El tema de pagar a los 16 días, ahí sí puede afectar la inflación. El tema de las comisiones que cobran los bancos es un tema recurrente acá en el Congreso. Hay distintos proyectos, han presentado distintos diputados, distintos bloques. Se ha debatido siempre cuánto cobran y cuál debería ser el tope, ¿no? de las comisiones, no solamente para el sector de los combustibles, sino en general, ¿no? Ese es un tema en tarjetas de crédito. Sí, que también están afectadas por la inflación, porque la tarjeta en promedio también debe cobrar, tiene un plazo para cobrar. Uno desde que cierra el mes hasta que uno paga también hay un delay, y eso la inflación también lo afecta. Por eso también del otro lado las empresas de tarjeta de crédito dicen también la inflación a nosotros nos afecta, o la comisión que tenemos que cobrar. Creo que ahí es donde hay que encontrarle una vuelta, porque en sí las comisiones aquí en Argentina son más altas que en otros países, y los plazos con la inflación también afectan a cualquier actividad comercial, pero particularmente hay otros que pueden de alguna manera trasladarlo, y el caso de Brasil, por ejemplo, permite trasladar el costo financiero al valor del combustible. Aquí el costo está estipulado y fijado, ¿no? El valor del combustible en la boca de expendio, así que no tiene margen tampoco de absorber de alguna manera el estacionero este tipo de mayores costos. Una manta corta, porque si no lo absorbe el consumidor o lo absorbe el estacionero, complicado por todos lados. Y en este contexto, ¿no? En este contexto, claro, obviamente. Estamos en una situación que creo que la economía en general está en una situación similar, ¿no? Se hace un dólar diferencial para algunas actividades y termina repercutiendo en las otras, porque te aumenta el costo de los insumos a generar a todas las actividades. Bueno, todo un tema que tenemos realmente una situación de la economía del país, y creo que justamente esos deberían ser los temas que estemos discutiendo, y ver cómo se le podría encontrar la salida o la solución desde el Congreso también. Diputado, recién estuvimos hablando por el tema de la ley de alquileres con la diputada Blanca Osuna, diputada de Frente de Todos de Entre Ríos, y le pregunto qué opinión tiene de la ley de alquileres, de los dictámenes que hay, porque hubo varios representantes de Neuquén durante los debates que hablaban de, por ejemplo, la especulación inmobiliaria que hay alrededor de Añelo, por un lado, por el tema de la expectativa de Vaca Muerta, y después los sectores turísticos como San Martín de los Andes, donde decían es imposible alquilar por 2 años. ¿Qué ley para usted es la mejor como para solucionar los problemas, por ejemplo, de su provincia?
Sí, como bien decías, hay todo aquello que está afectado por los hidrocarburos produce un aumento de costos y con el contraste de lo que decían antes de Añelo, que hay mucha gente que no tiene ni gas ni agua potable, ¿no? Entonces es muy difícil acceder a la vivienda porque el costo es muy alto y aquel que tiene que alquilar hoy el gasoducto, por ejemplo, la construcción del gasoducto ha generado un sobrecalentamiento de los alquileres. Un departamento de un ambiente, un monoambiente en Añelo está alrededor de 140.000 pesos por mes. ¿140.000? Monoambiente. Nos saltamos los tres, ahí no lo podemos creer. Y entonces es muy difícil que un docente, o alguien que no trabaje en la... ¿Y quién es el que lo alquila? ¿El empleado del...? Generalmente lo alquilan empresas, las empresas claro. para su personal, inclusive a veces hacen rotación, ¿no? De cama caliente, ¿cómo se llama? Que durante duerme uno, en el turno siguiente viene otro y se van turnando, pero tienen estos costos realmente ¿Una recalientan cama caliente, ibas a decir? Sí, de alguna manera se llama así, digamos, llama que tienen así, dos camas, sí, pero en sí. realidad la habitación la usan dos personas, que uno... Es un dormi. Sí, de alguna manera termina siendo dormis ¿Qué ley es necesaria para que eso no ocurra? Porque la verdad que, digamos, no esto que Pasa hacen igual las empresas, Añelo, ¿no? bueno, es una particularidad, ¿no? Es un caso muy singular, ¿no? Claro, pero hay Con el tema de la docentes, actividad. hay empleados públicos, Sí, hay gente sí, que sí. necesita alquilar Claro, y no puede. claro. Sí, pero en Neuquén Capital hoy no hay departamentos de un dormitorio disponibles para alquilar. Ya la inmobiliaria dice que hay un grupo de chat, comentan, ¿no? Entre las inmobiliarias, ya directamente ni se pide porque saben que no hay oferta. Y tampoco, y se ha parado mucho la construcción, porque hay más grandes, sí, otro tipo pero también se ha parado la construcción de alguna manera, porque la ley de alquileres, neuquino era muy de invertir en ladrillos, ¿no? Como una alternativa de invertir en Neuquén. Y hoy se ha parado justamente la construcción porque la ley de alquileres, si vos le pones el impuesto de bienes personales y la rentabilidad es muy baja de este tipo de inversiones, entonces se ha frenado. Y aquel esquema de ley, yo creo que hubo muchas veces, volviendo a la historia, ¿no? Previo a la modificación del Código Civil, la ley que estaba vigente, en este momento no recuerdo el número, pero preveía el ajustes trimestrales, la posibilidad de generar acuerdos de ajuste y por otro lado también los beneficios para la construcción de viviendas, sobre todo vivienda social, ¿no? De bajo costo para que puedan acceder, porque en Neuquén tenemos una población muy joven, promedio 35 años de edad, una inmigración continua, casi 20 a 30 familias diarias llegan a Neuquén. Tremendo, el censo me sorprendió eso. Toda la zona de las provincias hidrocarburíferas y mineras tienen un aumento de la población tremendo. Hasta el doble del medio nacional. Sí, y muchas veces llegan sin trabajo, entonces terminan presionando Neuquén, se está generando un conurbano neuquino también donde después aparecen las tomas. Ahora ha habido, por parte del gobierno municipal, se generan loteos sociales o de alguna manera de bajo costo, pero es muy difícil acceder a la vivienda. Si calculamos que, hablando en la universidad con chicos jóvenes, nos decían que ven muy difícil acceder a la vivienda, porque necesitas 100 sueldos promedio para comprar un terreno y otro tanto para hacer una vivienda. O sea, y nadie tiene la capacidad de ahorrar un sueldo completo en una pareja. Entonces, hoy lo que en Argentina fue la posibilidad de ascensión social, la posibilidad de acceder a la vivienda, hoy la verdad que los jóvenes y sobre todo en lugares como Neuquén y también no solamente lo ligado a los hidrocarburos, sino como bien decías, lo que ligado al turismo, también ha habido un auge de la construcción. San Martín de los Andes, Villa de la Angostura, realmente tiene un crecimiento muy grande que también está saturando el turismo los servicios. extranjero ahora, ¿no? Lo que debe ser el turismo extranjero ahora en Villa de la Angostura y San Martín de los Andes. Debe estar explotado, ¿no? Y sobre todo chileno. Sí, brasilero. Brasilero en temporada de invierno y verano, sí, pero hoy hay mucho chileno que viene sobre todo los fines de semana. No hay tanto turismo de europeo como supo haber en otras épocas. Mirá. Hay, pero no tanto como se pensaría. Tienen más crisis económica ellos, a diferencia de hace 15 o 20 años que estaba inundado de europeos. Sí, o creo que también tienen destinos cercanos, ¿no? Uno va a los Alpes o similares a nuestra cordillera en la medida que Estamos lejos, ¿no? Estamos lejos. Sí, pero pero antes tenían. Digamos. Está Europa golpeada. Está Europa golpeada, claramente. Y con esto de la guerra... también ha aumentado, lo hablaba con amigos que antes pagaban 100 euros de energía, hoy están en 300 euros por mes, y eso también ha repercutido mucho en el poder adquisitivo y la capacidad de ahorrar. Pero realmente creo que es un potencial y también el turismo extranjero que si generamos condiciones podría ser una forma de que ingresen divisas. Argentina tiene un potencial con el turismo y creo que en eso en su momento se había hablado, la posibilidad de también
tipo de cambio diferenciado de alguna manera, porque si hoy el extranjero, sobre todo el turismo que viene de Estados Unidos o de Europa, si paga con tarjeta, le toman $1 de 230 pesos, realmente está muy lejos y le esquiva ir a la cueva, ¿no? Digamos, lo ve como un riesgo. Entonces, si se pudiera generar alguna condición, lo ideal sería un tipo de cambio unificado, un tipo de cambio que de alguna manera sea competitivo, que de alguna manera le genere condiciones, pero creo que el turismo con las condiciones, además, que la componente de mano de obra que tiene el turismo, ¿no? Lo que hace gastronomía, lo que hace hotelería, genera mucho trabajo y todo lo que tiene alrededor, ¿no? Porque después está la producción de alimentos, los servicios ligados al turismo, que realmente sería una forma de mover la economía, de generar empleo rápido, el turismo extranjero y de traer divisas al país, que hoy uno piensa en ampliar la exportación de energía, necesita toda una infraestructura e inversión, ampliar lo que hace al agro. Tenemos que esperar la próxima cosecha o generar inversiones. El turismo tiene una respuesta no inmediata, pero bastante rápida y puede ayudar a la realidad económica de nuestro país. Diputado, gracias por estar acá. La verdad, un placer como siempre. Muchas gracias a ustedes por el espacio y gracias por el espacio que me da siempre. Bueno, el diputado Pablo Servi, de Evolución Radical, uno de los expertos en muchos temas, como por ejemplo energía, que nos ocupa tanto y uno de los principales temas que tiene sin duda este país. Vamos a repasar la visita que hizo anoche al programa Todo Cultura el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés. Y me emocionó ver a los trabajadores de la imprenta del Congreso que hicieran un libro sobre los 40 años y donde fundamentalmente tienen los discursos de las sesiones inaugurales de los presidentes de la democracia, de Alfonsín. Y las leyes también hicieron como una línea de tiempo muy hermosa también. Pero digamos que uno ve en esos discursos inaugurales de los periodos de sesiones del primer periodo, o sea, no es que están todos, están el primer discurso de Alfonsín, el primer discurso abriendo las sesiones ordinarias de Carlos Menem, sigue Fernando de la Rúa, después Néstor Kirchner, Cristina. Bueno, de Néstor Kirchner, sí, Cristina, pero creo que no está. Creo que están los elegidos por el pueblo. Sí, que están en el proceso de voto popular. Sí, sí. Y bueno, entonces uno puede mirar, es un buen... ¿no? Lo cierto es que hubo dos cosas que a mí me quedaron en estos 40 años de los presidentes. Me gustó mucho que Néstor Kirchner dice, cuando él inaugura el periodo de sesiones ordinarias, el primero, el primer discurso de Néstor Kirchner cuando asume, que dice que no va a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Y yo siento, lo dije ahí, que en estos 40 años de democracia me siento en deuda con esas palabras de Raúl Alfonsín, que fueron inaugurales de su gobierno, el primer presidente de la democracia, ¿no? Que decía que la democracia debía servir para comer, para curar y para educar, ¿no? Y hoy siento que hay una parte que estamos en deuda, ¿no? No es fácil acceder a los alimentos, al educarse y a curarse. Si bien en la pandemia realmente ha sido un orgullo el Estado argentino como es todo, digamos que hay una deuda que uno la siente y ese es el compromiso, pero eso se resuelve con más democracia, no con menos democracia. Escuchábamos a el diputado Eduardo Valdés, pero recién hablábamos, Pablo, de este debate que hubo ayer con las tarjetas de crédito y débito, que los emprendedores de combustibles están muy enojados. El que se estudió todo y nos va a contar todo es Guido Brandlaschi. ¿Qué te parece? Me encanta. Bueno, acá el se estudió todo, me pones en un compromiso, ya me metés presión. Cualquiera que te lee habitualmente sabe que estudias todos los temas. Bueno, en detalle. Gracias. Bueno, sí, en efecto, ayer un plenario de las comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor y de la Competencia, promovido por la oposición, ¿no? Por Juntos por el Cambio, la presidió la diputada de Entre Ríos, Gabriela Lena, y recibieron sobre todo a los representantes de SECHA, que es la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines. Es decir, las estaciones de servicio, ¿no? Sí. Estaciones de servicio, que son algo más de 5.000 estaciones de servicio en la República Argentina,
Y un sector que ha ido perdiendo, por lo menos lo hemos visto bastante en la capital federal y el Gran Buenos Aires, con el auge de la construcción en los últimos lustros han cerrado muchas estaciones de servicio. Un montón. Cuesta encontrar a veces en el barrio, como había antes, ¿no? Porque esos lotes ha sido mucho más rentable vender los lotes para construir edificios y han ido cerrando muchas estaciones de servicio. Hablando de edificios, hablando de las últimas 2 décadas, ¿no? inmobiliaria. Claro. Sí, digo, retomando lo que decía la diputada Osuna, ¿no? Así es. Bueno, ¿de qué se trató esta reunión? Donde estuvo el presidente de SECHA, entre otros, Vicente Impieri, el tema de las, lo tenemos en la otra placa. Las tarjetas. El tema de las tarjetas, de las comisiones y los plazos, ¿no? Lo veníamos hablando en el bloque. Me impactó mucho lo que dijo recién. Servi de las diferencias de comisiones nuestras con los países vecinos. 3 veces más de comisiones cobran los bancos. 1,5 acá versus 0,5 en Chile. Chile, por ejemplo. Sí, tiene una industria digamos, una plaza bancaria muy fuerte. Sí. Evidentemente no hacen guita así. Bueno, el tema de las comisiones son negocios de los bancos. Claro, tal ¿no? cual. Tal cual. Es pero las tarjetas de crédito es una empresa Prisma que es la que manejan los bancos. Claro, pero es un montón 1,5, es un montón. Es un impuesto casi. Eso no sé si no va por regulación del BCRA, ¿no? Una cosa así. Sí, de las comisiones. No debe haber un techo que lo permita. Claro. Pero claramente. No, es por ley. Lo que es por regulación es el tiempo que hay para, decían los diputados, para reintegrar el dinero. El tope de comisiones es por ley. Tiempo. El tope de comisiones es por ley. Los topes acá en este Congreso ha habido varios debates con el tema de las comisiones. Discutirlo. Sí, bueno, es el sector financiero, es un sector, como sabemos, es importante, ¿no? Claro. En su peso, en su volumen. Bueno, se reclamaron cambios en los plazos de pago y las comisiones que cobran las empresas, emisoras de tarjetas, que son los bancos. Hay un proyecto que fue disparador de todo esto, que es de la diputada Victoria Tejeda, que es de Evolución Radical de Santa Fe, sobre el cual se propuso trabajar para buscar una solución. ¿Qué se dijo en esa comisión? Bueno, Impieri, el presidente de SECHA, explicó hay 5.270 estaciones de servicio, 1.600 son de YPF, 1.000 blancas, es decir, las llamadas bandera blanca. Que no tienen una petrolera detrás. Claro, sí, son compran y no exactamente. Y venden. No le pertenecen a una petrolera que tiene su boca de expendio, claro. ¿no? 843 a Shell, 582 son de GNC, otro tanto de Action, 336 de Puma, bueno, ahí tenemos el panorama. El tema es lo importante, el margen bruto, ¿qué es lo que dicen los expendedores? ¿Cuánto me deja de ganancia descontado? Pagan alrededor del 50%, es el costo de, me viene el camión y me baja el combustible, es el 50%. Después, como un 40% son distintos impuestos, hasta impuestos municipales. Claro, no, desde los nacionales, provinciales. Es el 1%, pero hay impuestos municipales también. Hay muchos impuestos, provinciales. Seguridad, impuesto y tasa, seguridad y higiene, por ejemplo. Y el margen bruto es en torno al 10%. Pero es bueno que lo que Nos estamos metiendo en lo que es el negocio de las estaciones de servicio. De impuestos provinciales, por bueno eso lo que dicen, decís, ¿no? tenemos que vender más de, lo que decíamos antes, más de 300.000 litros por mes. litros, ¿no? Para de ahí pagamos los salarios, pagamos la luz, pagamos esto, lo para otro. El punto de equilibrio. Y tener una rentabilidad apropiada que amerite tener abierta una estación de servicio y no cerrarla. No, pero es interesante lo que decís de impuestos provinciales, porque cuando se habla de carga impositiva, el 90% de la gente piensa en la nación. Y las provincias son autónomas para cobrar impuestos, y cobran muchos impuestos, y a veces son impuestos difíciles de justificar. Escuché que, por ejemplo, las estaciones de servicio pagan, por ejemplo, tasa de seguridad e higiene. ¿Para qué? Digamos, en alguna oportunidad escuché que decían, bueno, por lo menos explíquenme qué es esto. Son tasas que han quedado, los municipios no pueden cobrar impuestos, cobran tasas. Los que pueden cobrar impuestos son las provincias. Entonces lo que hacen es crear nuevas tasas. Claro. Y eso te viene al costo final. Sí, bueno, parte de las distorsiones impositivas que en algún momento habrá que corregir, ¿no? A nivel más global. Es complicado, porque son las provincias. Hablando. Claro. Así es.
Bueno, dentro de este negocio, 40% de los pagos se hace a través de tarjetas de crédito y 20% solamente en efectivo. Mercado Pago y otros mecanismos de venta es otro 20% y tarjetas de débito 20%. El conflicto, lo reiteramos, es por los plazos de acreditación, hoy de 16 días en tarjetas de crédito y comisiones de 1,30 a 1,50% por encima, esto está, de la región. Ahí está el problema en épocas inflacionarias. Cuando viene el camión le tienen que pagar y recién cobran de las tarjetas a los, de los bancos a los 16 días en este contexto de inflación. ¿Qué es lo que dicen los bancos? También es, bueno, el banco con la tarjeta de crédito está financiando a 30 días. ¿No? Vos pagás tu tarjeta una vez por mes, entonces también ahí hay un tiempo que el banco te está financiando. También está. Pero el banco hace mucho dinero, ¿no? Mucho dinero con tu dinero, ¿no? Porque todas las operaciones financieras la pueden hacer los bancos. Así es. Cosas que el resto de las actividades productivas es su no puede objetivo hacer. en esta existencia planetaria. En esta existencia planetaria, en este sistema. Hacer dinero con la dinero. tuya. Pero mientras Para lo tienen. Bueno, pero eso no puede hacer una empresa. Por lo tanto, que el banco me hable de delay con las tarjetas de crédito, bueno, yo le puedo decir, cuando hago un plazo fijo, vos ese dinero lo puedes multiplicar por mucho más y así sucesivamente. O sea, hay muchas maneras que tienen para sostener. Me da la sensación de que en Argentina, como la actividad bancaria, quieras o no, es bastante débil, hay poco crédito, los bancos se abusan un poquito de las comisiones. Me da la sensación, ¿no? Sí, yo creo que hoy, hago un comentario más económico, financian básicamente el déficit fiscal, me parece, ¿no? Sobre todo en pesos, con falta de crédito, con falta de crédito productivo, falta de crédito hipotecario, todo eso van a financiarle el IX y ese tipo de... Entonces uno puede sospechar que hay una trama que es mayor a cuánto cobran de comisiones los bancos, ¿no? Sí. Los bancos tienen un rol también, esto que vos decís, ¿no? En comprar y en recomprar. Sí, comprar bonos de... del tesoro, es una trama más abarcativa, ¿no? Debería haber un sector productivo y privado más activo y con la posibilidad de los bancos de apalancarlo, con el ahorro nuestro que se lo prestamos al banco y no ir a financiar tal vez a cuestiones del Estado. Se discutió eso, ¿te acordás? En 2000, creo que fue 2012, la última reforma de la ley de entidades financieras, de la posibilidad de dividir el banco comercial y el banco financiero, o sea, hacer una división. Finalmente no prosperó, pero la cantidad de cuentas abiertas en Argentina y la cantidad de actividad financiera real no es muy alta. Entonces, por eso no prosperó y bueno, siempre estamos hablando de pequeñas cosas como las comisiones, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué es lo mismo que decía el diputado Servi, que participó, lo tuvimos recién invitado y participó de este plenario de comisión? El denominador común, lo que todos dijeron es esto: el contexto inflacionario afecta gravemente el negocio, es un problema, y por más que se quieran dar soluciones legislativas, el problema de la macro afecta a todo. Cerraron 40 estaciones de servicio en el último año y se reclama una baja, esto dice el proyecto de la diputada santafesina, a 0,5 el arancel y 2 o 3 días de acreditación de las tarjetas. Ese sería el objetivo. No sé si tenemos una placa más. Dijo, por ejemplo, el diputado Cacase de Evolución Radical, hay que resolver cómo los bancos soportan el financiamiento al cliente. El tope de aranceles requiere una reforma de la ley y el tema plazos está regulado por el Banco Central. No cabe duda que el problema es la inflación. Un poco un resumen de esto que venimos hablando. Dijo el diputado Lisandro Nieri de Mendoza, el problema se va a ir agravando. El problema es el déficit, la emisión que genera y la inflación. Perfecto, Guido, impecable como siempre, un tema que seguramente... Sí, no esperaba otra cosa, como histórico lector que soy de señor Guido Brolaski, que es la precisión en los detalles, la información, y aparte dejarnos preguntas, ¿no? Porque la verdad que este tema recién empezó, fue una reunión informativa y seguramente va a seguir, y me animo a decir tarde o temprano va a haber una ley. Ojo con noviembre, que es un mes sándwich entre la elección y el cambio de diputados, y estos temas se terminan acordando y suele haber leyes
Así salió la ley de alquileres, por ejemplo. Pero claro. Bueno, le tengo expectativa a otros temas. Quien tiene toda la agenda, nos va a contar de este y otros temas seguramente, es Gonzalo, que está con nosotros. Bueno, Mauri, te cuento que aquí en la sala número 2 del anexo C está por culminar este evento en base a lo que será un futuro ya proyecto concreto y que se va a tratar en las distintas comisiones aquí de la Cámara sobre la jerarquización y el trabajo de cuidado, ¿no? En este caso, en el último tramo de la charla, y ahora seguramente vamos a tener alguna palabra que nos hable y nos explique desde adentro, ¿no? Porque hay muchas personas realmente aquí en la sala número 2, no solamente las diputadas que había mencionado, Natalia Souto, María Rosa Martínez, y también la presencia, lógicamente, de Mónica Macha, con quien ya hemos hablado en la edición anterior a esta en Diputados Televisión, sino que también hay muchas mujeres, muchas personas de distintas entidades, mujeres que reclaman justamente por la jerarquización, por esta cuestión que tiene que ver con la estabilidad laboral también vinculada a esto. Y en el último tramo de esta reunión se habló sobre las edades altas, ¿no? Digamos, de 60 hacia arriba dentro de nuestro país. Había un dato en pantalla porque fueron aplicando también algunas estadísticas dentro de las pantallas que se ubican aquí en la sala número 2 del anexo C, en donde hablaban de que de la población de 46 millones de argentinos que se estima, hay un 15%, es decir, 7 millones y monedas de personas que tienen 60 o más años de edad. Justamente hablan de que tal vez se necesita aún más de este tipo de cuidados, y cuando hablamos de más, no solamente más empleadas, más empleados, sino además mejores condiciones. Este será seguramente, sí, porque, Mauri, aparte, compañeros, Gonza, uno de los temas fundamentales. Estos temas que avanzaron mucho en Europa, y tengo que contar que hablé mucho de este tema en privado con Guido Barlasque, que es uno de los columnistas, que es que con una cultura de baja reproducción humana que está habiendo en los grandes centros urbanos de Argentina, envejece, de Europa ni hablar, y de Argentina en particular. Las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires son asombrosas. Creo que pasamos de 3 hijos promedio a menos de 2. Naturalmente la población se envejece y va a haber mucha gente grande que no va a tener cuidados familiares, y va a haber poca gente que tenga, o sea, con hijo único va a ser muy difícil el cuidado a los padres, y esto va a seguir agravándose, ¿no? Me parece que es un proceso que llegó para quedarse, ¿no, Guido? Lo hemos hablado en privado varias veces. Sí. A mí una de las dudas que me queda es, cuando se habla de este tipo de cosas, digo, me parece una duda, ¿no? Lo esencial es también para proveerse de cuidados una persona mayor. No sé por dónde va el proyecto, pero primero, el primer cuidado es que tenga ingresos jubilatorios acordes con las más mínimas necesidades. Y si no lo puedes pagar no sé para dónde va el proyecto que están presentando. No, en realidad en realidad lo que está haciendo es jerarquizar la tarea. Sí. La tarea de cuidado solo la pueden hacer seres humanos, exacto. Entonces hay que jerarquizarla. Es verdad lo que vos decís de que si la jubilación es baja y encima ahora no tenés hijos y nietos, claro. Para mí se viene una crisis humanitaria fuerte si no tratamos este tema, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Sí. Yo no sé si tenemos concreto un texto todavía, pero vamos a. Hay un proyecto que envió el gobierno. Un poco más. Pero sí. Se va a reformar. Además, recordemos que acá hay muchas aristas para analizar dentro de este proyecto, porque no es solamente la jerarquización, no es solamente lo que sucede con la cantidad, sino con la calidad, y sobre todas las cosas con un registro que imagino que deberá haber, como para tener inclusive hasta estadísticas sobre la cantidad de personas que se dedican a estos cuidados. A ver, Mónica Macha hablaba de que tal vez al no tener un universo de personas que están trabajando en blanco, con las que se puede contar con estadísticas, saber un número exacto de cuántas personas dedican su vida laboralmente hablando a estas tareas, hay personas que están cobrando capaz que 200 pesos la hora, 800, 900, que es lo que justamente mencionaba la diputada Mónica Macha, y que la realidad es que es tan amplio el margen y puede ser un rango entre
entre 200 y 900 porque no hay exactitud con los datos. Y te voy a decir más, cuando plasmaban los datos en la pantalla, compañeros Guido, Mauri, compañeros, realmente me llamó la atención la cantidad de personas que hay en nuestro país con una edad de 90 o de 100 años. Me he quedado totalmente sorprendido. Hablamos de más de 10.000 personas, es un montón. Realmente me he quedado sumamente sorprendido. Esto obviamente que los números van variando a medida que se van haciendo y realizando los censos en nuestro país. Tenemos siempre datos más puntuales, pero me ha llamado mucho la atención y no es menor, porque son las personas que posiblemente o probablemente tengan o requieran mayores cuidados, y como ustedes dicen, envejece la población y aquí es donde se necesita más justamente de estas personas que hacen estas tareas, al no haber familias numerosas, que creo que, Mauri, entendí lo que vos querías remarcar. Claro. ¿Pablo? No, iba a hacer una reflexión, que es que el mundo en el 2050 va a tener 10.000 millones de habitantes. Si no está creciendo en Europa, no está creciendo en Argentina, o en Latinoamérica, o en América, ¿dónde estará creciendo esa población? Es una pregunta, en Asia. Está creciendo en India, claro. Por ejemplo. En Oriente, está en todo. India está pasando a ser por estos días el país más poblado, está por ganar a China. del mundo. ¿Estuviste ahí 2 semanas? Sí, estuve 2 semanas. Y ahí este tema, ¿se habla también del tema humanitario por la prolongación de la edad de vida o no? Porque hay más nacimientos. Lo que pasa ahí no hay controles en India, como es un país muy religioso y no hay ningún tipo de controles a la natalidad, China, como en China en su momento. En China hay control de la tasa de natalidad. Claro, bueno, pero lo que están diciendo es interesante, Gonzalo, porque efectivamente la población crece en el oriente, digamos en la parte oriental del mundo, que es también donde crece gran parte de la economía, y acá estamos cada vez más viejos y somos cada vez menos. ¿Y quién nos cuida, no? Un poquito la pregunta. Sí, y esto va todo de la mano, es lo que decía recién Paolo, que recién, perdón que no lo había mencionado. Por favor, suma mucho a este dato y sobre todo puntualmente a las estadísticas y a los fundamentos de este proyecto, que yo imagino que va a tener un trato dentro de las comisiones no tan lejano, en un futuro no tan lejano. Estaremos atentos y justamente lo que vamos a puntualizar ahora, si tenemos la oportunidad de hablar tanto aquí en la primera edición como en la segunda edición de Diputados Televisión, es a remarcar la importancia y los puntos más importantes del proyecto y saber a ver por dónde va, ¿no? Que es lo que marcábamos y las distintas aristas. Pero ampliamente sorprendido con las estadísticas, todo va de la mano y creo que aquí lo que se está haciendo es un trabajo extraordinario con varias jornadas que ya se fueron realizando, según lo que nos pudo adelantar la diputada Macha, quien inició todo este camino. A partir de que finalice esta reunión, que está a minutos ya de finalizar, de a poco se va yendo de la sala porque obviamente tienen otras actividades. Es una reunión que ya tiene más de 2 horas, si no me fallan los cálculos, o estamos cerquita a las 2 horas. Realmente mucha gente ha estado presente aquí, muchas empleadas y también hombres que están relacionados y vinculados al mundo de los cuidados han estado aquí colmando esta sala número 2 es importante del Nexo C. Me animo a decir... es importante un dato que creo que Matías Culfas, que era el ministro de Producción que impulsaba esto, o algún funcionario del gobierno planteaba que aún al margen de la cuestión general y lo que nosotros planteamos del riesgo que puede ser una población que no se reproduzca y que envejezca más, hay un sector premium siempre de todos los países, también de Argentina, que demanda cuidados y que hoy por hoy no tiene la mano de obra disponible. Y es mano de obra, porque los robots avanzan mucho, la inteligencia artificial, pero todavía nadie confía en los robots para cuidar a los ancianos. O sea, y hay un montón de puestos de laburo disponibles si capacitamos a la gente en cuidados y si se toma como un laburo en serio, ¿no? Claro. Exacto, ese es otro de los temas fundamentales, ¿no? La capacitación, y hablábamos hoy, por ejemplo, como uno de los puntos, ¿no? Vamos a suponer que hablamos de personas que se dedican a esto. Bueno, a veces tienen que cuidar de personas mayores que no solamente tienen que darle los cuidados necesarios y fundamentales básicos, sino que además a veces tienen que dar medicación, que puede ser a través de una pastilla, tener controlado, no pasarse, saber de la temática, ¿por qué no pensar también que tenga que prestar una inyección en un momento de urgencia? Son muchas las cuestiones que tienen que estar dentro de la preparación para... De hecho suele ser gente con formación de enfermería, ¿no?
Suele ser gente con formación de Sí, enfermería. formación de enfermería. Cuidado de personas Exacto. es una de las 5 categorías que está dentro de personal de casas particulares. Claro, claro. Sí. Está Claro. incluido. Sí. Ahora, la cantidad de gente que está en negro es lo mismo que afecta al personal doméstico, personal de casas particulares, ¿no? Hay alrededor de 300.000 personas que están en blanco, que reciben aportes, que tienen aportes ART, etcétera. Y pese a la simplificación que tuvo el sistema, sigue habiendo, no sé, 800.000 o 1 millón de personas, no sé cuál es el cálculo, que siguen negro, ¿no? Y esto está también comprendido. Pero es una categoría, ¿no? Cuidado de personas, tanto niños como Sí. personas mayores. Gonza, te agradezco muchísimo. Ese es el problema, es que no hay números. Bueno, te agradezco Sí, sí, muchísimo, hiciste un buen laburo. No hay números ahí. exactos, pero bueno. Un buen laburo ahí en este plenario, tercera y última jornada del plenario. Se va a venir la ley, ya te sabes todo, o sea que cuando empiecen los plenarios vas a tener que ir a los Venís a hacer plenarios la seguramente. columna vos. Vas a hacer la columna vos y Exacto. nos vas a Voy a tener que ir, voy a tener que... Nos vas a contar todo. Exacto. Gracias, Gonzalo, te felicito, Exacto. buen laburo. Un abrazo grande, Mauri. Saludos para los compañeros. Bueno, son estos temas que por ahí no salen en la tapa de todos los diarios, pero vemos, están colmadas las salas. Ni siquiera en una reunión de comisión, esto es un plenario, ni siquiera está previsto un dictamen pronto, va a haber un largo debate, pero hay grandes sectores de la economía popular, grandes sectores inclusive de lo que es hoy un rubro laboral como empleados domésticos que están muy interesados en este proyecto de ley. ¿Y a Pablo Varela qué opina? ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana, por Nos vemos supuesto. mañana. Bueno, no sé si Obviamente. estás vos mañana. No, no estoy yo. pero No, yo vuelve los veo. Horacio. O sea que... Pero vos venís los viernes. No, sí, bueno. Por ahí Bueno, mañana no, me está vengo. bien, Si no pero me ves, no te nos asustes. vemos. Bueno, ¿lo pasaste bien? Muy bien. Guido Bralaski, un gusto como Excelente. siempre. Un ¿Nos vamos placer. el domingo nosotros? Nosotros vamos el domingo, no vamos a Para ver al contar rojo. dónde. Para ver al rojo, ¿qué van a Nos hacer? solemos cruzar en algunas calles de Avellaneda con caras dispares. Claro, Pero bueno, está muy bien. no, este domingo no. Comiendo un Jugamos patio el de sábado. cancha, abajo algún techo. Sí, ahí abajo Está un muy techo. bien. Este Muy domingo bien. no es Avellaneda, es el otro. Es verdad, este domingo es contra el sábado contra Juniors. Argentinos. Bueno, no me hagas acordar de eso. Son 2 No se sábados. amargue, no se amargue. Nos cantando. vamos, No, seguimos. estamos contentos, vamos a levantar. Nosotros nos vamos, después de la primera edición de ETV, seguimos con más. Muchas gracias. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.